Pues buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar más desarrollado en este caso, por la Oficina Acelera Pyme y la Cámara de Comercio de Mallorca. Como he explicado otras veces, esta acción forma parte de varias de las acciones que desarrollamos desde la OAP. La Oficina Acelera Pyme es un proyecto de Cámara España y Red.es, a través del cual, pues, en cada cámara, en este caso, cada cámara de comercio de cada provincia de España, pues hay una oficina donde, en este caso, hay una persona, que soy yo, en la de Mallorca, que actúa como representante y asesor en las consultas que pueden tener las pymes en relación a lo que sería la difusión de la transformación digital. Brevemente, para los que no nos conocéis, la Oficina Acelera Pyme tiene 3 líneas de actuación. Una es la difusión del conocimiento sobre transformación digital, en la cual forma parte esta acción que hacemos hoy. Luego una de consultas, totalmente accesible y gratuita, donde las empresas pueden venir a preguntar cuestiones relacionadas con aspectos de la transformación digital en un sentido muy amplio, y más o menos tratamos de orientarles y bueno, facilitarles información. Y la última también son las novedades que puedan haber en los próximos meses y años relacionado con ayudas o en este caso, fondos que puedan llegar relacionados con la transformación digital, ¿vale? Que esperamos que, bueno, que poco a poco pues eso, vayan apareciendo noticias nuevas. Pues dentro de las acciones de los webinars, hoy tenemos el placer de contar con Juanfran García, ¿vale? En este caso, pues una persona que forma parte del grupo CMC, que es una consultora tecnológica que sobre todo las cuestiones de ayuda digital y en la aceleración de los procesos digitales de las empresas. Es una persona que, pues, con amplia experiencia, más de 20 años en el sector, ha hecho 3 compañías en el ámbito analítico. Luego, además, aparte, también tiene también una trayectoria como transmisor y comunicador en materia de transformación digital. Y yo creo que es una oportunidad fantástica de abordar un tema que entendemos que es muy amplio, que las empresas pues les suena como algo muy complejo, y que esperamos que en la sesión de hoy, pues en este caso Juan Francisco, nos facilita un poco ese acercamiento a los conceptos. Por último, como en anteriores ocasiones, normalmente lo que hacemos es recogemos las preguntas que podáis plantear en la sesión, y si acaso cuando en este caso termine su presentación Juanfran, pues se las transmitimos para que él pueda dar respuesta. Pues ya sin más dilación y dando la parte importante, pues Juanfran, toda la sesión para ti. Pues muchas gracias, José Antonio. Supongo que se me oye bien. Muchas gracias, José Antonio, y a Cámara de Comercio de Mallorca por permitirme participar en esta sesión. Lunes por la mañana, 9:30. Lo siento, nos ha tocado estadísticamente el peor día de la semana. Voy a intentar hacer la sesión lo más amena posible, lo más entretenida posible. Voy a poner algunos vídeos, voy a hacer algunas demos reales al final de la sesión. O sea que lo siento, pero durante una horita y pico me vais a aguantar. Pero yo creo que vamos a estar entretenidos, y al final espero que podamos debatir y podamos tener preguntas, respuestas y aclarar cualquier duda, cualquier cosa que salga durante la sesión. ¿Okay? Pues sin más, voy a compartir pantalla. Vamos a ver, pantalla. Posiblemente, yo estoy funcionando con un iPad ahora, posiblemente dejéis de verme con la pantalla, pero bueno, os voy escuchando y bueno, sobre todo al final, si hay cualquier cosa, pues nos hablamos. Entiendo que se ve bien mi pantalla, y bueno, pues voy adelante con la sesión, y como digo, al final vemos preguntas, dudas, cualquier tema que queráis comentar, pues nos ponemos en marcha, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, José Antonio y Cámara de Comercio. Mi nombre es Juan Francisco García, Juanfran, y bueno, actualmente estoy en Grupo CMC, que es una consultora tecnológica, una consultora opera en varios países, dedicada a llevar la tecnología a las compañías y ayudar a mejorar el negocio en las compañías a través de soporte tecnológico, a través de tecnologías, a través de todo lo que sea innovación y procesos donde la tecnología puede ser aplicada y ayudar. Anteriormente, en toda mi carrera analítica, básicamente he estado en el mundo analítico, en el mundo del Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, la inteligencia de negocio. He trabajado y he fundado 3 compañías en este ámbito, y mi última compañía, precisamente en el 2017, se incorporó en Grupo CMC, Diagnosis. Con lo cual, en Grupo CMC he estado y sigo con un pie dentro del mundo analítico, podríamos decir, de tecnologías analíticas, pero también estoy ahora mismo en estrategia de desarrollo de negocio, trabajando con el resto de tecnologías que nos ayudan en la aceleración digital en las compañías.
Tecnología, lo que digo aquí al final, ¿no? Yo siempre digo que la tecnología es un camino, no es un fin. Es decir, al final no tenemos que comprar tecnología ni tener tecnología por tenerla, lo que necesitamos es mejorar nuestra empresa, mejorar nuestros procesos, con lo cual seguro que la tecnología nos puede ayudar en ello. Lo que pasa es que tenemos que poner la tecnología adecuada en el momento adecuado y con el enfoque adecuado, digamos, a cómo nos puede ayudar en la compañía. ¿Okay? Con lo cual, tecnología con soluciones efectivas y de alto valor de negocio, siempre bien aplicada cuando toca y donde toca, podríamos decir, ¿no? No tecnología por tecnología. Y bueno, la tecnología, yo creo que en la época que estamos no deberíamos protestar demasiado contra la tecnología, ¿no? La tecnología está aquí y ha estado a lo largo de nuestra historia desde el inicio de los siglos, podríamos decir, como veis en esta fotografía, para la tecnología vino y ha ido evolucionando para quedarse, ¿no? Con lo cual, protestar contra la nueva tecnología y de alguna manera oponerse radicalmente porque sí, yo diría que no, yo diría que no debemos hacer eso. Lo que debemos hacer es pensar qué tecnología se adapta a nosotros, qué tecnología debemos aplicar y cuándo debemos aplicarla, como decía, y en qué procesos, que nos ayuden siempre. ¿Okay? Con lo cual, diría, vamos a adoptar la tecnología, vamos a abrazarla, vamos a trabajar con ella y vamos a hacernos amigos de la tecnología para que nos ayude a mejorar nuestra empresa. Bueno, estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en esto que llamamos hoy la industria 4.0, pero a lo largo de nuestra historia hemos sufrido ya 3 revoluciones industriales, por lo menos famosas y conocidas, que veis aquí en este esquema, que nos han ayudado en todo momento a ir dando pasos evolutivos, pasos de mejora en nuestros procesos de producción, en nuestros procesos de comunicación, en nuestros procesos de automatización, en nuestros procesos de mejora continua de nuestros negocios y de nuestros bienes de consumo y de nuestro alcance como sociedad. Desde la industria 1.0 a la industria 4.0 hemos ido viviendo este proceso desde la mecanización de la máquina de vapor y el agua y demás a la producción masiva con líneas de ensamblaje en los años 1870 aproximadamente, la industria 3.0 determinada por la automatización y el uso de la tecnología y la electrónica, empezaron a aparecer las TIC, las tecnologías de la información y demás, y sobre todo producción ya más automatizada, cadenas de montaje masivas, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en esta industria 4.0 que le llamamos 4.0, pues bueno, porque es la que viene después de las 3 anteriores, pero podría ser la 5, la 6 o la que toque, da igual el número. Lo que importa es que esta industria, esta revolución en la que nos encontramos actualmente, se basa en tecnologías, digamos, del mundo de la inteligencia artificial, del mundo cognitivo, del mundo del Big Data, del mundo de la sensorización de las cosas, las IoT que decimos, las Internet of Things, el mundo de las 3 dimensiones, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una producción ya no solo automatizada, sino una producción y una generación de bienes de consumo cada vez más inteligente, podríamos decir, y más adaptada a las necesidades de nuestra empresa, de nuestro mercado, de nuestros consumidores. Con lo cual, es la tecnología y es el mundo que nos toca vivir actualmente. Subámonos a este carro y vamos a trabajar en ello, que yo creo que nos aportan grandes ventajas y, como decía, bien aplicadas en todo momento. ¿Vale? Palabras digitales. No os preocupéis que no conozcáis ni una, ni 2, ni 3, ni la mitad de ellas. Está bien por culturilla conocer alguna, podríamos decir, pero lo importante, como decía, no es conocer los palabras que aparecen aquí, que hay palabras de todo tipo, sino lo importante es saber qué es lo que necesito en mi empresa y qué tecnología me puede ayudar. Porque detrás de estos palabras hay mucha tecnología, hay mucho producto, pero muchos de ellos se pueden decir de diferentes formas, llamar de diferentes formas y demás. Al final no importa el nombre con el que lo digamos, lo importante es saber cómo queremos aplicar esa tecnología o para qué sirve esa tecnología. Y luego le llamaremos Big Data, le llamaremos Data Science, le llamaremos Business Intelligence o le llamaremos Artificial Intelligence o le llamaremos como sea. Da igual, son palabras que están relacionadas con el mundo de la tecnología y que, como digo, no nos tenemos que preocupar demasiado por la palabra en sí. Vamos a ver en esta sesión 3 tecnologías, 3 soluciones y tecnologías, podríamos decir, que nos ayudan
bajo mi punto de vista, a optimizar costes, sobre todo costes administrativos, y a trabajar de una forma más inteligente, más automatizada, y a reducir tiempos, a reducir, como digo, estos costes, a reducir procesos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que sea optimizar mis procesos, optimizar mi producción, podríamos decir, de cualquier tarea o de cualquier proceso que esté realizando administrativo en mi compañía principalmente, siempre me ayuda, entre comillas, a ganar dinero. ¿Okay? No he mencionado el tema que supongo que saldrá al final de si puestos de trabajo se pierden, se ganan, etcétera. Bueno, en las revoluciones industriales que hemos visto siempre hemos tenido que, entre comillas, ir readaptando nuestros puestos de trabajo y nuestros skills profesionales a las nuevas evoluciones de las tecnologías que han ido viniendo. Y en este caso estamos en el mismo concepto, es decir, vamos a ir adaptándonos a las tecnologías que vienen, vamos a adoptarlas y vamos a redefinir con nuestros equipos cómo usar esas tecnologías, cómo adaptar los procesos que actualmente están haciendo las personas a trabajar y convivir con esa tecnología que nos ayudará en esos procesos. Vamos a empezar por una primera solución, un primer proceso, que es la firma digital, la identificación de personas y firma digital. He intentado ordenar la presentación digamos, de lo más sencillo o lo más usado actualmente a quizá un poquito lo más complejo, que sería esta parte de aquí final, pero que ya os digo, las tres tecnologías son tres tecnologías totalmente testeadas, probadas y accesibles a cualquier empresa, incluidas las pequeñas empresas, las pymes como tal, ¿eh? No hay ningún tipo de problema con ello. Pero bueno, vamos a empezar, como digo, por una identificación y firma digital para luego acabar con una lectura con algo de inteligencia artificial, lectura de documentos. ¿Okay? Bien, vamos a empezar por qué es y para qué sirve una firma digital. Bueno, pues al final, como dice esta definición, la firma digital es una operación que permite poner nuestra identidad a un documento. Tenemos que firmar un documento, tenemos que identificarnos con ese documento, tenemos que demostrar que somos nosotros quienes hemos firmado ese documento y tenemos que garantizar la autenticidad de ese documento y que el documento además no pueda ser modificado, poder ser. ¿Okay? Con lo cual nosotros lo que hacemos es estampar una firma en un documento digitalmente, que es lo mismo que haríamos cuando nos presentamos en una oficina bancaria, en cualquier punto de atención, y con nuestra identificación, nuestro DNI, firmamos el documento y ese documento pues es nuestro documento manuscrito firmado por nosotros a mano en cualquier punto de atención, presencialmente en cualquier sitio. La tecnología lo que nos permite es hacer eso mismo digitalmente, desde cualquier sitio del mundo, desde cualquier dispositivo conectado a Internet y desde cualquier, podríamos decir, acceso que tengamos a ese documento para firmarlo y para identificarlos. ¿Okay? ¿Qué nos aporta una firma digital? Bueno, pues la firma digital básicamente, ya he comentado, ¿no? Nos facilita la firma de documentos a distancia, con lo cual, con total validez y total legalidad y seguridad absoluta, estamos firmando un documento, estando de vacaciones, en cualquier día de la semana, cualquier hora del día, etcétera, etcétera. Con lo cual nos facilita esa agilidad y esa sencillez de firmar un documento desde un dispositivo móvil, desde una tableta, desde un ordenador, desde cualquier soporte digital que tengamos, nos permite firmar el documento totalmente legal y totalmente válido, con custodia de esos documentos y demás, como ahora veremos. Integridad del documento, segundo punto. Bueno, los documentos que firmamos no pueden ser alterados. Se garantiza la autenticación de ese documento y la identidad del firmante. Es decir, somos nosotros y solo nosotros quienes hemos firmado esos documentos a través de una identificación inequívoca que tenemos nosotros, digital. Ese documento queda firmado digitalmente por nosotros y eso significa que informáticamente hablando lo que se hace es que se le pone una marca, se le pone una especie de sello, sería como el sello tradicional que ponemos a un documento, pero en este caso sería un sello físico, digital, perdón, que lo que hacemos es marcar ese documento como firmado y firmado con nuestra identificación digital, con lo cual ese documento no puede ser alterado por una tercera persona. ¿Okay? Ahorro de costes, bueno, al sustituir el papel, al sustituir trámites administrativos, al sustituir desplazamientos, traslados, etcétera, pues obviamente ya podéis imaginar los costes asociados que nos estamos ahorrando con la firma de este documento, ¿no? Digitalmente desde cualquier sitio, como decía. ¿Okay? Agilidad, por supuesto, bueno, pues ya lo he comentado, ¿no? Tiempos de ejecución de los procesos, evitamos colas, procedimientos manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Impresión de papel, papel arriba, papel abajo. Bueno, estamos firmando rápidamente cualquier cambio de condición, cualquier contratación, lo
que sea, después veremos algunos ejemplos en un momento rápidamente y por lo tanto seguimos con nuestro día a día y eso ya queda firmado ágilmente. Y mejora de la experiencia del cliente, sobre todo los que somos más digitales y demás, y cada vez pues la industria, como hemos visto, es más digital y los consumidores son digitales, pues estamos proporcionando una herramienta a los clientes para realizar de forma digital, de forma cómoda, de forma segura, de forma rápida, cualquier proceso, como decía, de identificación y de firma. Con lo cual, yo creo que son unos beneficios claros que nos permiten adoptar ese tipo de tecnologías, que hay de muchos tipos, para permitir a nuestros clientes identificarse y firmar documentos. Esto es un ejemplo, un esquemita, voy a intentar explicarlo. En este caso estamos presentando una solución que tenemos en CMC, pero cualquier solución sigue un patrón parecido, que nos permite o cómo funciona una firma digital. Una firma digital, en este caso nosotros tenemos esta firma digital o dos, nos permite, primer paso, conectarnos con cualquier fuente que tengamos en la compañía. Es decir, tenemos que firmar un documento. Firmar un documento significa que tendremos que acceder a ese documento, que lo tendremos guardado en un CRM o en un ERP o simplemente en un directorio, en un ordenador o en un gestor documental o donde sea. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es conectar el programa de firma al sistema donde tengamos guardado el documento, donde tengamos guardado el usuario que lo tiene que firmar, si ese usuario está registrado en nuestros sistemas, y donde tengamos el documento a firmar. El documento puede ser firmado por un usuario o por varios usuarios, a la vez, mancomunadamente, solidariamente, como sea, en el proceso. Eso son las reglas que se determinan para el proceso de firma, igual que haríamos un proceso de firma tradicional. ¿Okay? Por tanto, primer paso, nos conectamos y recogemos el documento de nuestros sistemas. Segundo paso, elegimos el tipo de firma que queremos hacer, este cuadrito de aquí arriba. Tipo de firma significa, podemos hacer una firma electrónica basada en lo que sería la firma electrónica basada, por ejemplo, en SMS, en lo que llamamos OTP, la industria se llama OTP, One Time Password, un password único, en el cual, por ejemplo, supongo que habéis firmado muchos documentos así, la entidad que os pide firmar un documento os envía una identificación a través del teléfono móvil, que os pide el teléfono móvil o lo tiene registrado previamente en los sistemas y por lo tanto lo que os pide es que a través de ese SMS que os envía escribáis el SMS e identificáis que sois vosotros quienes habéis recibido ese SMS, ese mensaje, ¿no? Por lo cual estamos hablando de una firma electrónica que puede ser, como digo, por SMS o podría ser una tableta de estas que firmamos digitalmente, en este caso sería más presencial, o bueno, podría ser remoto, ¿no? Pero esas tabletas que firmamos en los bancos y demás también es una firma digital, en este caso manuscrita, etcétera. Con lo cual son diferentes firmas que podemos hacer, ¿vale? Videoidentificación o firma biométrica. Bien, firma biométrica o bioidentificación estaríamos principalmente firmando, perdóname la expresión, por la cara, con nuestra cara. Bueno, la firma biométrica también incluiría, en este caso, la firma manuscrita que os comentaba anteriormente, en este caso, ¿vale? La idea es que con nuestra cara, que es unívoca, podríamos decir, aunque haya caras parecidas, a través de los rasgos y puntos de control de nuestra cara, nos estamos identificando. Bueno, es lo que estamos haciendo cada día ahora cuando estamos desbloqueando nuestros teléfonos móviles, nuestros smartphones ya nos identifican con la cara y nos identifican a nosotros y no identifican a otra persona unívocamente, con lo cual es un tipo de firma biométrica también totalmente aceptada y totalmente permitida para firmar un documento. Identificarnos por la cara y reconocer que somos nosotros. En este caso, a través de algún patrón de reconocimiento que tengamos, que normalmente se suele usar el DNI, la foto del DNI, la foto del pasaporte o cualquier otra fotografía que identifique que somos nosotros quienes estamos firmando con nuestra cara ese documento. ¿Okay? Luego puede haber firmas electrónicas con certificado o firmas electrónicas en cloud con certificados digitales, etcétera, que nos permiten hacer la firma con el certificado digital que nos otorga pues, la fábrica de moneda y timbre, etcétera, los diferentes certificados digitales con los que hoy en día desde el ordenador, desde cualquier dispositivo, podemos identificar que somos nosotros quienes firmamos con ese certificado y ese certificado es nuestro porque lo hemos adquirido a través de una identificación con una entidad certificadora como es la fábrica de moneda y timbre o otras entidades que hay. ¿Okay? Y a partir de aquí, el último paso es que estamos firmando a través de cualquier dispositivo, como decía, a través de cualquier navegador, a través de cualquier aplicación que integre la firma, estamos firmando a través de cualquier entorno digital y esa firma, por lo tanto, la estamos transmitiendo a través, como digo, de la web
o bien a través del móvil, o bien incluso la firma este proceso se puede trabajar con un chatbot, con un asistente virtual, o bien se puede integrar en una aplicación nuestra a través de una API. Una API es una integración con un sistema nuestro, por ejemplo, con nuestro ERP o con nuestro sistema de facturación o con nuestro sistema de compras, etcétera, ¿no? Y la idea es que integremos aquí nuestro software, si queremos, llamando a este tipo de firma digital, o bien pongamos un asistente, o bien firmemos simplemente por un móvil, con una aplicación, o bien a través de cualquier entorno de un navegador, de cualquier entorno web. Y el último paso, este paso de aquí abajo, interviniente, y este paso de aquí, significa que si queremos, esta firma también es custodiada, es una firma totalmente certificada, totalmente válida, y se custodia la firma. Es decir, tenemos que demostrar que esa persona tal día, a tal hora, firmó este documento, o ciertas personas firmaron estos documentos. Normalmente hay un tercero de confianza que decimos, hay un interviniente tercero de confianza, que es el que certifica que se ha producido esa firma, y que esa firma, además, si queremos, puede ser guardada como un testimonio durante X años para demostrar que en ese momento se firmó ese documento. ¿Okay? Con lo cual, de alguna manera, en este esquema están todas las partes, o casi todas las partes, que intervienen en un proceso de firma digital. Recordemos, firmar cualquier documento a través de cualquier proceso que nos identifique y nos permita firmar, a través de cualquier acceso móvil, chatbot, etcétera, o integración. Y si queremos que esa firma se custodie y se guarde, hay un tercero de confianza que certifique que esa firma es totalmente válida y que se guarde durante X tiempo. ¿Okay? Usos y aplicaciones. ¿Para qué sirve firmar un documento digitalmente? Bueno, pues para cualquier proceso que requiera eso, precisamente, que requiera la identificación de un cliente, de un empleado, de un proveedor, de cualquier persona física o de cualquier entidad incluso. Se firman con entidades, las entidades jurídicas también tienen firma digital, con lo cual cualquier persona jurídica, en este caso física, que se quiera identificar y firmar un documento o un proceso con nosotros, podríamos aplicar este tipo de firmas digitales que he explicado. Con lo cual, aquí vemos algunos ejemplos: completar formularios, aportar documentos, identificación remota, atención digital en centros de atención, firmas electrónicas, como ya he comentado, custodia de documentos, notificaciones. No solo hay firma digital, también notificamos digitalmente o electrónicamente que algo se ha firmado. Cuando recibimos un SMS o un email certificado conforme ese proceso se ha firmado, eso es una prueba fehaciente también, un SMS digital o un email en el cual se determina que efectivamente se ha firmado ese documento de forma fehaciente, con lo cual también existen las notificaciones electrónicas. ¿Okay? Al final, ¿qué estamos haciendo? El cliente formaliza trámites con más agilidad porque estamos identificando remotamente, como decíamos antes, que es la persona que tiene que firmar, y firma el documento desde cualquier sitio. La identificación remota también es imprescindible para procesos, o puede ser útil para procesos de alta, onboarding de clientes, en el cual se tiene que verificar la identidad del cliente. Es decir, el proceso de onboarding o alta de clientes y demás, estamos hablando de clientes que estamos incorporando a un servicio nuestro, a un producto, va a comprar un producto o un servicio, y tenemos que identificar que efectivamente es la persona que contrata el servicio, tiene las facultades para firmar ese producto o ese servicio, y le estamos identificando que es la persona que dice que es, y le estamos permitiendo firmar esa alta de forma electrónica, de forma digital, de forma rápida a través del proceso de firma. ¿Okay? El cliente o la compañía procede a la firma de contratos de forma digital, ya he explicado. En un call center, por ejemplo, en un contact center, firma de contratos, venta de productos, de servicio, por ejemplo. Imaginémonos que tenemos un contact center, atención al cliente, donde está llamando un cliente pues, o para contratar un producto, un servicio, o para ampliar sus coberturas en una póliza o en un servicio que tengamos con él, o incluso para darse de baja, por ejemplo, ¿no? Pues en ese momento ese servicio lo podemos firmar digitalmente, directamente desde el call center. El propio agente puede establecer un proceso de firma con ese cliente que está llamando y realizar el proceso que toque en ese momento online, en tiempo real, para atender las necesidades de ese cliente. Procesos de captación de cliente, contratación de servicios, ya lo he explicado: identificar al cliente mediante videoconferencia, firmar electrónicamente el alta, etcétera, etcétera. O cuando un cliente, por ejemplo, renueva una póliza, gestiona un siniestro, en este caso más enfocado al mundo de los seguros, vía telemática recibe una notificación fehaciente de que el proceso se ha efectuado, se ha aprobado, etcétera, etcétera, etcétera.
Con lo cual, bueno, estamos yo creo que muy a la orden del día. Creo que no estoy descubriendo nada nuevo con la firma digital y son los procesos que estamos empleando ya cada día en nuestro uso habitual como particulares, incluso cuando firmamos el alta de la luz, la baja de la luz de nuestra casa, el recibo de las condiciones de servicio que las cambiamos o cualquier otro proceso con una compañía de préstamos, con una compañía financiera o con la compañía de telecomunicaciones, etcétera. Son procesos que se están aplicando, son procesos que están totalmente seguros, totalmente digitalizados, totalmente bien trazados, podríamos decir, y que nos permiten agilizar mucho tiempo y agilizar mucho coste, podríamos decir, de personas manualmente manipulando documentos para conseguir esa firma. ¿Okay? Vamos a ver un pequeñito vídeo donde se va a demostrar en este vídeo cómo se firma, por ejemplo, biométricamente con la cara. Es decir, vamos a ver un uso en el cual veremos cómo se identifica una persona por su cara, cómo se contrasta esa persona con su DNI, y efectivamente verificamos que es la persona que dice que es, ¿no? A través de identificar su DNI, identificar su cara, pero no solo hay que identificar el DNI, sino que veréis en el vídeo que también el DNI tiene que ser un DNI válido, con lo cual cuando se identifica con una cámara, a través de la cámara se hace todo, la cámara del ordenador, la cámara de la tableta o la cámara del teléfono móvil. Cuando identificamos el DNI tenemos que reconocer que es un DNI válido, con lo cual utilizamos unas técnicas de OCR, que se llama de reconocimiento de caracteres y de imágenes, en este caso con un reconocimiento inteligente de hologramas. Reconocemos hologramas, reconocemos las marcas de agua que llevan los documentos de DNI, de pasaportes, etcétera, para efectivamente validar que es un DNI correcto, que es un DNI válido y no es una fotografía, ni es una copia del DNI, ni es ningún documento no válido. Tiene que ser un documento totalmente válido que tenemos que identificar remotamente. ¿Okay? Y luego, efectivamente, comprobamos con la cámara, con la cara de la persona. Y otro punto importante, para comprobar con la cara de la persona, veréis que el vídeo empieza con una prueba de vida. Prueba de vida significa que se le pide a la persona que parpadee o que mueva los ojos. Es decir, no vale, si queremos activar prueba de vida, que nos pongan una fotografía de esa persona. Tenemos que efectivamente identificar que es una cara real, en tiempo real, quien está firmando ese documento, que luego contrastaremos con el DNI. Con lo cual, la prueba de vida, el parpadeo, mover los ojos, etcétera, es importante en este tipo de casos también para identificar a la persona. ¿Okay? Bien, voy a empezar el vídeo y lo vemos. Bien, como habéis visto, espero que se haya entendido bien el vídeo, si no lo podemos repetir y verlo después al final otra vez de la sesión. Lo que comentaba, estamos identificando una persona con la cara, una compañera de marketing de nuestra empresa, en este caso Grupo CMC. Estamos identificando que la persona está viva, parpadea, mueve, etcétera. Está colocando su DNI delante de la cámara. Una vez se identifica la cámara y se reconoce su cara con la cámara, coloca su DNI delante de la cámara. Comprobamos que el DNI es un DNI válido. Y al final se hace el chequeo, el matching, la correspondencia entre la cara, entre los parámetros de la cara que estamos leyendo con la imagen obtenida y los parámetros de la cara del DNI. Y nos da un grado de precisión, nos da un grado de un X%. En este caso, en el vídeo, creo que estaban alrededor de un 63% aproximadamente. Nosotros podemos determinar ese umbral, si es más alto o más bajo. Como sabéis, hay gente, pues en mi caso, por ejemplo, ¿no? Habéis visto mi foto con barba, ahora estoy sin barba, o puedo llevar gafas, o puedo no llevar gafas, etcétera, ¿no? Vuestro teléfono móvil habréis visto que os reconoce con gafas de sol, sin gafas, etcétera, ¿no? O que tengáis un sombrero y demás, ¿no? Las técnicas de
reconocimiento facial están muy evolucionadas y es muy fácil determinar que es la misma persona, aunque se ponga una gafa o aunque se ponga un sombrero o se deje barba o no. Obviamente puede bajar el grado de precisión, digamos, del algoritmo, y eso es lo que podemos determinar con ese grado de coincidencia que podemos establecer. También veis que, por ejemplo, los teléfonos móviles ya con mascarilla y demás no nos están reconociendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora Apple te permite identificarte con el teléfono, con el Apple Watch lo llevas, etcétera. Bueno, se buscan mecanismos alternativos para identificarte rápidamente. Pero, por ejemplo, con mascarilla ya no nos reconoce, con lo cual los grados de coincidencia es importante ver dónde están para determinar y afinarlo, para determinar que estamos identificando a la persona que toca. ¿Okay? Como digo, si queréis luego podemos revisitar este vídeo al final. Vamos a ver un segundo vídeo y acabaremos el tema de firma con este vídeo. En este caso vamos a ver cómo a través de un asistente virtual, y en este caso un asistente virtual tan sencillo y tan básico que lo llevamos todos o casi todos en el móvil como WhatsApp, es decir, en nuestro propio WhatsApp, vamos a firmar un documento. A través de esta plataforma que os he explicado, lo que vamos a hacer es permitir a un usuario de WhatsApp firmar un contrato, ¿no? Por lo tanto, va a tener una conversación escrita, en este caso, en el WhatsApp. Va a tener que ir contestando una serie de preguntas. Quiero firmar el contrato, le va a pedir que suba su DNI, va a hacer una foto al DNI o si no lo tiene grabado en el teléfono móvil, lo va a subir. Ese DNI se va a comprobar efectivamente que es válido, como os he dicho antes. Y en este caso va a recibir un SMS, va a recibir una firma única, un one-time password, un OTP, para identificar que es él el que está firmando ese documento a través de un canal WhatsApp en este caso. Y toda esta conversación de firma automatizada a través de un WhatsApp va a estar monitorizada y controlada por un agente nuestro. Por lo tanto, veréis en este vídeo que aparece en un momento dado el agente que está viendo la conversación de WhatsApp, la gente de un call center, de un contact center nuestro, de servicio de atención nuestra al cliente, está viendo en todo momento cómo se está produciendo en tiempo real, si quiere, la llamada, la firma con ese usuario en el WhatsApp. Por lo tanto, está monitorizando la consola de WhatsApp, donde se está produciendo el asistente virtual, el chatbot automático en el WhatsApp, y está viendo qué tal va el proceso. Si en cualquier momento la gente quisiese intervenir porque vemos que el usuario no sabe continuar adelante, no hace los pasos adecuados, lo que sea, el agente puede tomar el control del WhatsApp en ese momento y enviarle mensajes, enviarle textos o llamarlo, evidentemente, o lo que sea necesario para ayudarle en la firma. Pero de entrada es una firma desatendida. Desatendida, es decir, el propio WhatsApp, el propio usuario con su WhatsApp va a firmar el documento. ¿Okay? Lo explico todo al principio para no interrumpir el vídeo, pero como digo, luego al final podemos comentarlo y verlo. Vamos allá. Estamos viendo la consola de la gente y el panel de firmas de la gente. Y ahora vamos a hacer el proceso de firma en WhatsApp. El usuario ya ve que tiene un mensaje para firmar. Contesta que ok, que quiere firmar. Y el usuario, el agente, perdón, va viendo la conversación en su panel, en su pantalla, en su ordenador. Se le pide al usuario que diga 1 o 2 si quiere firmar. El usuario dice 1 y se prepara el contrato de firma. Se le pide que haga una foto de su DNI y la suba. Sube la foto del DNI, el reverso en este caso, para identificar sus datos. Se lee el DNI automáticamente, se identifican sus datos. Aquí aparecerían los datos, o nombre, apellidos, NIF, fecha de expiración del DNI, etc. El usuario, el agente comprueba que son datos correctos y que todo funciona bien. Y posiblemente sea un cliente identificado o no, pero ya tiene sus datos. Y ya aparece una firma, aparece un proceso de firma en la consola del agente, donde en este caso al usuario se le pide un password.
un SMS. Bueno, el proceso de SMS no ha aparecido, pero normalmente se da el proceso de SMS. En este caso, una firma válida que ya ha sido gestionada, que ya ha sido grabada, propiedades de la firma en el sistema, etcétera. Queda todo grabado y registrado y autentificada esa firma con ese usuario a través del WhatsApp. Vemos que pone firma simple OTP, aunque no ha aparecido el proceso, pero es el tipo de firma. DNI, operación firmada con el SMS, los intervinientes que han firmado, la póliza en este caso que ha firmado, eso lleva una marca de agua aquí abajo al final que es única y protege el documento como el único documento firmado con ese usuario y con ese DNI en esta conversación. Vemos aquí dice que se incluye la custodia de este documento durante al menos, si queremos, 15 años, 5 años, 10 años, lo que sea, pero es una firma totalmente válida y totalmente procesada digitalmente, a través de un WhatsApp en este caso. ¿Ok? Bien, pues con esto hemos explicado, espero haber explicado suficientemente bien un proceso de firma digital, un proceso de identificación y firma digital de usuarios a través de una plataforma de firma, en la cual, como hemos visto, nos permite firmar, identificar al usuario, firmar con el usuario y notificarle esa firma que ha realizado a través de cualquier entorno digital, a través de cualquier acceso o canal digital, web, chatbot, como ha sido WhatsApp o aplicación o demás. Esto normalmente también se utiliza, creo que no lo he comentado, para videoconferencias en las cuales tienes que identificar, por ejemplo, cuando estás hablando con un gestor en tu banco, a través de una videoconferencia, pues efectivamente que eres tú, ¿no? Con lo cual, igual que se aplica para la foto, para la imagen, también se aplica para una videoconferencia, identificar que eres tú quien estás hablando con tu gestor, normalmente. ¿Okay? Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la automatización de procesos. No sé si habréis oído hablar de unas siglas que se llaman RPA. RPA viene de Robotic Process Automation, es decir, una automatización de procesos a través de robótica. Robótica, en este caso, no estamos hablando de robots físicos, el típico robot que se mueve por el suelo, sino que estamos hablando de un software, estamos hablando de un algoritmo que en este caso va a automatizar un proceso. Vamos a ver de qué se trata esto y en qué nos puede ayudar. Bien, bueno, cada vez más las organizaciones necesitan ir mejorando sus procesos, transformando digitalmente esos procesos, agilizándolos, etcétera, como hemos comentado. Por lo tanto, vamos a buscar incrementar competitividad y rentabilidad en nuestros procesos, hacerlos más ágiles, más competitivos, más rápidos, más user-friendly, más acceso más sencillo para los usuarios, etcétera. ¿Okay? Sin embargo, a veces no sabemos por dónde empezar, qué procesos tenemos que automatizar, cómo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a veces esa falta de conocimiento nos puede llevar a la aparición de ineficiencias operativas en organizaciones o trabajos o procesos que requieren trabajos muy obsoletos, poco rentables, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí dos preguntas tipo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos o dedican nuestros empleados a actividades que son repetitivas, que a veces no aportan ningún valor o que aportan muy poco valor para el usuario en sí? Es muy tedioso, es muy repetitivo, estás siempre haciendo lo mismo, validando un documento o escribiendo los datos en un sistema y en otro sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y son procesos muy rutinarios, muy repetitivos, ¿no? Donde, como digo, la iteración es poca, es nula y el grado de sofisticación de eso pues es muy bajo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Son tareas muy, muy básicas y muy repetitivas. Pues estos son los típicos procesos por los cuales yo empezaría a pensar si puedo aplicar una técnica de RPA, una técnica de automatización, de robotización de ese proceso. También pensemos en otro tema, porcentaje de error, ¿no? De tareas manuales y cuánto tiempo tenemos que subsanarlos. Somos humanos, los humanos nos distraemos, nos equivocamos, nos cansamos y eso nos hace cometer errores, aunque haya una persona que esté siempre o muchas horas de su día o de su jornada o de la semana haciendo una tarea y la tenga muy por la mano y la tenga muy conocida, a veces esa mecanización precisamente nos da a distraernos, nos da a cometer errores, nos da a cansarnos si no nos damos cuenta de algo y se cometen errores que luego hay que subsanar también, ¿no? Con lo cual es el coste de cometer el error, luego la subsanación de ese error, más el tiempo de ese empleado que ha estado haciendo esa tarea, ¿no?
La robotización no es que haga magia, no es que las máquinas sean inteligentes generalmente hablando o por contexto, no, las máquinas no son inteligentes por contexto, es más inteligente el humano y el humano siempre tenemos contexto, conciencia y sabemos responder ante situaciones imprevistas. La máquina no sabe responder ante una situación imprevista a no ser que la vayamos preparando para ello, pero eso es otro tema ya en donde entraríamos de Machine Learning y otros temas. ¿Okay? La máquina lo que hace muy bien es cuando la entrenamos y la preparamos para un proceso. Si a la máquina la preparamos en un proceso concreto y le decimos, mira, tienes que coger este documento de aquí, tienes que leer esta información, tienes con esta información leída, tienes que pasarla a esta otra pantalla, a este otro entorno, tienes que grabar la información en este campo, en este campo, en este campo, o tienes que meterlo en este Excel, en estas celdas, o tienes que... Le vamos enseñando como si fuese una macro, esas macros que utilizamos en los Excels, lo que vamos haciendo con un robot de estos es entrenarlo, prepararlo, para que repita esas tareas que el humano está haciendo. Con lo cual, igual que formaríamos a una persona en hacer esos procesos manuales, podríamos decir, en su puesto de trabajo, lo que haríamos con un robot es precisamente eso, es enseñarlo en esos procesos, a través de software, en este caso, a realizar esas tareas. Una vez esas tareas, el robot las aprende, entre comillas, las graba, están programadas para que las haga y las sabe hacer, el robot no se equivoca. El robot siempre la va a hacer igual. Otra cosa es que vengan documentos no válidos, otra cosa es que de repente haya algo que no esté previsto hacer y el robot lo tenga que hacer, etcétera, etcétera. En esos casos sí que se equivocaría, o se pararía o no funcionaría. Pero si el proceso es, como digo, un proceso que normalmente siempre es igual o muy parecido, porque se entrenan también cierta inteligencia en estos robots, y se puede entrenar a un robot, a un software a hacer eso, el robot siempre lo va a hacer de la misma manera, sin equivocarse, con gran agilidad y con gran rapidez, ¿no? Con lo cual vamos a aprovechar, como digo, esa innovación o esas tecnologías existentes para solucionar estos problemas y asegurar que un robot está trabajando, un software está haciendo esa tarea bien, 24/7 y en cualquier momento. ¿Vale? Disculpadme si me llaman, perdonad un segundo, me llaman por teléfono, se me corta. Vale, ya. Un momentito que voy a poner, tengo el teléfono creo vamos a poner modo avión aquí. Vale, supongo que se me sigue escuchando bien. Ok, lo que os decía, vamos a utilizar las tecnologías y la innovación que tenemos para realizar estas tareas, con lo cual vamos a incrementar la competitividad de las empresas. Necesitamos ser más eficientes y eficaces para trabajar en estos procesos. Y para ello vamos a utilizar estas técnicas de Robot Process Automation, de RPA, para utilizar robots que trabajen con nuestros sistemas. Es muy importante que, obviamente, antes de utilizar una técnica de RPA, identifiquemos muy claramente lo que os estaba comentando, en qué procesos se pueden automatizar y que tengan un impacto rápido en nuestro negocio. Es decir, no vamos a poner RPA por ponerlo, vamos a ver qué técnicas, qué procesos de nuestra compañía son susceptibles de ser automatizados con este sistema de RPA. ¿Okay? Bien, entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué es y para qué sirve un RPA? Pues bueno, ya lo he estado explicando, pero básicamente un RPA es un sistema de automatización de procesos que permite a las empresas implementar un software inteligente, un robot, podríamos decir, que hace acciones, imita, la palabra es esto, imita las acciones que un usuario puede hacer, con el fin de automatizar esa serie de tareas predecibles, medibles, configurables, rutinarias, repetitivas, etc. Lo que está haciendo el robot, el software, es acceder al sistema que tenga que acceder, imitar al usuario, hacer el login, identificarse en un sistema con el usuario, con la clave del usuario, etcétera, etcétera, y por lo tanto está repitiendo lo que el usuario podría hacer en los diferentes sistemas que tenemos en nuestra compañía. Básicamente es eso. Un robot que puede hacer, por lo tanto, pues controlar e interpretar las aplicaciones, es decir, se puede conectar a nuestro CRM, se puede conectar a nuestro Google Drive, se puede conectar a nuestro gestor documental, a nuestro RP, etcétera, como si fuésemos nosotros. Se va a identificar, va a coger el control del teclado, va a coger el control del mouse, del ratón, etcétera. Y va a parecer que es un humano quien está utilizando la pantalla, pero en realidad es un robot que hemos entrenado para que haga esas tareas. Va a procesar una transición, va a manipular datos, va a desencadenar respuestas, va a comunicarse con otros sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a hacer todo lo que el humano pudiese hacer, grabándolo en esta especie de macro que os decía, para repetir todo el proceso.
Pueden ser procesos sencillos como iniciar sesión, como os decía, o hacer clic en botones o lo que fuese, o pueden ser procesos complejos como abrir, capturar documentos de correos electrónicos, de email, leer ficheros, hojas de cálculo, introducir esa información en sistemas ERP, tener reglas de procesamiento automático, robotizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos va a aportar, por lo tanto, el RPA? El RPA nos va a aportar lo que os estaba comentando, nos va a aportar mucha precisión y rapidez, es decir, permite la exactitud y la consistencia de las tareas repetitivas, lo que os comentaba. Una vez el robot está entrenado y preparado, no se equivoca en esa tarea, con lo cual esa tarea repetitiva la va a hacer muy bien, la va a hacer muy rápidamente, más rápidamente que el humano y 24/7, sin cansarse, podríamos decir, ¿no? Permite tomar mejores decisiones más rápidamente con esos datos procesos, ¿no? Esos datos procesados, complejos, rápidos, que el robot va procesando. Eficacia y productividad. Ya no va a haber esos errores humanos por distracción, por cansancio, por lo que sea que los humanos cometemos. Trabaja 24/7 todos los días del año, pues para bien o para mal, de momento no tenemos que darle vacaciones al robot ni tenemos que darle permiso de ningún tipo. Está en nuestras órdenes para trabajar siempre que tenga trabajo a hacer, digamos. Se mejora la experiencia de los empleados quedan para otras tareas más sofisticadas, otras tareas más agradables para ellos, no tareas pesadas, repetitivas, incluso para controlar a estos robots, entrenar a estos robots, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, cambia sutilmente el proceso que hace el empleado con el robot, con estas tareas, tipo de robots. ¿Okay? Y por tanto se da siempre un mejor servicio al cliente de rapidez y de automatización de todo. ¿Okay? Escalabilidad y seguridad. Los robots, podemos ir poniendo robots para un proceso, para otro proceso, para otro proceso. Es decir, podemos ir escalando el número de robots que ponemos para hacer diferentes procesos en la organización. Y de acuerdo al número de operaciones, al número de procesos que tengamos, podemos tener más o menos robots haciendo más o menos tareas tediosas, repetitivas, como comentaba. Estos robots se pueden encadenar entre sí, podemos hacer que se dispare uno después de otro, o que vayan en paralelo, o que haya una cierta lógica de flujo de operaciones a hacer, etcétera, etcétera. Todo esto es totalmente configurable y estas técnicas y estos softwares que hay detrás de RPA nos permiten hacer esto. Y obviamente pues estamos reduciendo costes en tiempo, en costes de personas que están trabajando en esas tareas repetitivas y que pueden dedicarse a otras tareas más lucrativas y más interesantes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ahora estamos generando grandes ahorros de costes a la organización con el uso de estas técnicas de automatización. Algunas cifras, ¿no? Estos son cifras del mercado donde se está hablando de que, por ejemplo, para el 2022 es ya el año que viene, según los analistas Gartner Group y demás, se están adoptando las técnicas de RPA en el 90% de las grandes organizaciones. O sea, el 90% de las grandes organizaciones ya tienen o van a tener ya el 90% de esas organizaciones van a tener alguna técnica de RPA mínima una para el año que viene, ¿no? Para el año 2022. Obviamente, si las grandes organizaciones lo tienen, esto es una tecnología que cada vez más es un commodity que podemos usar en cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, sin importar. ¿Okay? Normalmente se obtiene muy rápidamente un ROI positivo, un retorno de la inversión de estos procesos en menos de 12 meses. Estamos obteniendo en el 80% de los casos una reducción de costes, una optimización de los procesos gracias al uso de estas técnicas de RPA. El 60% de los empleados considera que el RPA ayuda precisamente a las personas a poner foco en tareas más estratégicas, tareas más significativas, etcétera, etcétera, y no a estar haciendo esos procesos manuales que comentábamos, pesados, donde la gente se nos puede quemar, se nos puede ir y no aporta ningún valor añadido. El 54% de las organizaciones implementan inteligencia artificial o RPAs y demás, ayudan a mejorar la productividad en general, según PricewaterhouseCoopers. El 50% de los trabajadores interactúan regularmente con su propio asistente virtual, mejorando la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, con lo cual las técnicas de inteligencia artificial y RPA, hablamos de inteligencia artificial y RPA porque muchas veces se pueden ligar entre sí y es lo que veremos en la última parte de esta sesión de hoy, de cómo ligamos el RPA con la inteligencia artificial también. Y el 45% de las tareas repetitivas de las grandes empresas se pueden automatizar y se automatizan. O sea, casi la mitad en una gran empresa y en una empresa pequeña pues también. No sé el porcentaje exacto, pero seguro que es un porcentaje alto de tareas que podemos automatizar en nuestras empresas aplicando este tipo de técnicas de RPA. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve el RPA? Casos de uso, algunos ejemplos. Pues bueno, pues podemos hablar de domiciliaciones bancarias o conciliación bancaria,
conciliación, perdón, en el cual el proceso, un RPA, un robot, puede descargar los documentos que necesitamos de sociedades, colocar la información en un documento común, por ejemplo, incorporarlo al sistema de gestión empresarial que tengamos, el ERP, procesar la realización de la conciliación bancaria, leer movimientos del banco, etcétera, etcétera. Todo esto lo puede hacer automáticamente un robot accediendo a esos sistemas. O, por ejemplo, puede ayudar en la aceptación de pagos a proveedores, ¿no? Validar diferentes datos de una factura, de un contrato, etcétera. Esto lo veremos también después en la siguiente parte de la sesión y al final, pues, de alguna manera recomendar o no recomendar el pago a un proveedor o conciliar facturas, proceso por el que se recogen facturas volcadas en un Excel, las facturas deben coincidir con las enviadas a otra plataforma, se validan, se consolidan, se incorporan a un sistema de gestión empresarial, etcétera, ¿no? O gestionar incidencias, ¿no? Incidencias que nos puedan estar llegando a través de un call center, a través de email, etcétera, pues verificar cuál es la causa de la incidencia, por qué se ha producido, clasificar la incidencia, etcétera, ¿no? Y incorporarla al sistema de tickets o el sistema de solución de esa incidencia cuando toque. Baja de contratos, darle baja a contratos o de alta, etcétera. Facturación de gastos mensuales en la empresa, comprobación de coberturas de pólizas. Si nos llega un siniestro, tenemos que comprobar si ese siniestro está cubierto según las condiciones generales particulares, etcétera. Pues todo esto también se puede realizar con técnicas de RPA. O tramitar datos que vienen de un operador, en este caso un operador de viaje, para proceder a la gestión de la reserva de un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son algunos ejemplos y algunos casos. Hay muchísimos casos y lo importante aquí no es, como decía, aplicar RPA porque sí, es mirar el proceso que estamos haciendo, es mirar qué grado de repetición y de rutina tiene ese proceso y pensar y validar si podemos automatizarlo con un software de este estilo, porque es un proceso altamente repetitivo y altamente frecuente de hacer y por lo tanto y con muchas puntos, ¿no? de repetición que podemos automatizar con este tipo de procesos. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un proceso real. En este caso es un proceso real de una gran empresa donde lo que vamos a ver es cómo un robot está gestionando la demanda de un proyecto, es decir, le está llegando información para validar un proyecto y tiene que entrar en una herramienta de gestión de la demanda, ver si tiene los recursos, el presupuesto, etcétera, asignado para ese proyecto. Tiene que chequear una serie de cosas a través de una información que le viene en un Excel para chequear si el proyecto está en plazo, si hay presupuesto, como decía, si están las personas asignadas para realizar ese proyecto, etcétera, etcétera. Todos esos datos se los tenemos que dar al robot y en este caso se le da a través de un Excel, lo va a chequear con la herramienta de la gestión de la demanda y después si es correcto, va a introducir esa información, en este caso en un ERP, en este caso en SAP, y lo va a hacer todo automáticamente. Con lo cual vamos a ver cómo el robot coge el control del sistema, empieza a trabajar con el sistema como si fuese un usuario, utiliza su ratón, su teclado y cómo se va moviendo por los diferentes sistemas. Igual voy comentando sobre el vídeo alguna cosa, aunque creo que hay cartelas y es suficientemente explicativo. ¿Ok? Vamos allá. Ay, perdón. Ahora. Sequel es el software que utilizamos aquí, que es un software gratuito. En este caso, vamos a ver que Sequel es un framework, como decía, que nos permite trabajar con el robot, automatizar el proceso, etcétera. El proceso, como decía, consiste en gestionar la demanda donde figuran solicitudes de proyectos y demás. Vamos a descargar solicitudes de documentos en base a unas reglas predefinidas. Se revisará consistencia de documentos, importes, fechas, etcétera. Y el resultado es que se va a actualizar la herramienta de la gestión de la demanda y al final se va a introducir en el ERP. Comenzamos. A partir de aquí, ahora lo veremos, coge el control el robot, digamos. Bueno, esto era una explicación para entrar. ¿Vale? Ejecutamos el proceso. Ahora, el robot es ese archivo que acabamos de abrir y ahora digamos que el robot empieza a actuar. Vamos a ver. Vale, el robot ya está actuando. El primero que hace es abrir el navegador y acceder a la herramienta de la gestión de la demanda. Va a ir al menú. Va a descargar unos ficheros en Excel. Esos ficheros que están en un OneDrive los va también a descargar en un Excel y un PDF. Vemos que lo está descargando automáticamente.
Evidentemente hemos entrenado al robot para que vaya a esos ficheros. Una vez descargados, ahora está haciendo una comprobación de los ficheros para ver que están los datos que necesita. Ya lo ha ejecutado, ha visto que están correctos. Y va a empezar a chequear esto que está haciendo, lo está haciendo el robot automáticamente. Con esos datos que ha descargado, está identificando, guardando en el sistema de gestión de demanda, pues chequeando una serie de puntos y los está aceptando si son OK o no OK, como veis, OK o no OK, en función de si los datos que le han llegado dicen que ese punto es correcto o no. ¿Okay? Ha chequeado hasta 30 puntos de control diferentes, ha actualizado la herramienta de gestión de demanda con el resultado. Repite eso para varios procesos, para varios documentos. Y ahora va a ir directamente ya, en este caso, como os decía, a SAP, al RP, y va a introducir los datos que ha estado chequeando y que ha estado gestionando con la herramienta de gestión de demanda. Por lo tanto, aquí está identificándose como el usuario, está identificando en la tarea que va a hacer y ahora va a empezar a introducir los diferentes valores, el número de contrato, el número de servicio, la cantidad para ese servicio, el importe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo, aquí no hay intervención humana, todo lo está haciendo automáticamente el robot a través de esa información obtenida. Muy bien, yo creo que ya, bueno, ya acaba. Guarda la solicitud y finaliza el proceso. Bueno, creo que ahora vuelve al sistema de gestión de la demanda para acabar de escribir el número de solicitud que ha grabado en el RP. Vale, proceso finalizado, hora de inicio 15:32, hora de fin 15:37. Okay. Bueno, en este caso está un poco recortado, no han sido 5 minutos, pero este proceso lo ha hecho solo automáticamente un robot programado para que haga todas estas tareas autónomamente. Okay. Como digo, si es necesario, al final de la sesión lo volvemos a ver. Vamos a ir al último punto. Llevo 1 hora de sesión aproximadamente, con lo cual creo que vamos muy bien de tiempo. Lectura de documentos con inteligencia artificial. Bien, en este punto lo que vamos a hacer es darle un punto más de sofisticación al sistema. Vamos a ver cómo a través de una técnica de RPA un poquito más inteligente, donde vamos a aplicar técnicas de inteligencia artificial, vamos a ser capaces de entender documentos y tomar decisiones con lo que se escribe en un documento. Esto es un poquito lo que vamos a ver con esta lectura de documentos con inteligencia artificial. Vale, ¿por qué implementar lectura de documentos con inteligencia artificial? Bueno, pues como decía antes, procesos administrativos que no solo implican tareas como las que hemos visto de descargar información en un RP o de un Excel, etcétera, sino que además tenemos que leer documentos implicados en ese proceso. Imaginémonos que no solo tenemos que, como decía antes, descargar los datos de un Excel, guardarlos en el RP, etcétera, etcétera, sino que además imaginémonos que tuviésemos que entrar dentro de un documento, entender lo que dice ese documento y en función de lo que diga ese documento hacer una acción o hacer otra acción. Eso es lo que vamos a ver en este punto con esta lectura inteligente de documentos a través de inteligencia artificial. Vale, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Optimizar el ciclo de vida de un proceso donde vamos a, un proceso que puede ser de RPA, como el que hemos visto, pero donde se intervienen documentos, donde hay documentos a tratar. Vale, y si no hacemos este proceso, bueno, pues en nuestra organización seguro que estamos tramitando contratos, poderes, escrituras, convenios, expedientes, etcétera. Estos son documentos que estamos trabajando, ¿no? Si no tenemos automatización de todo esto, pues lo estamos haciendo a mano. Y si lo hacemos a mano, depende del volumen, pues puede ser que nos estén acumulando. Con lo cual, tenemos cola de expedientes por tratar, de contratos por leer, de mirar, etcétera, donde hay personas mirando y leyendo información de estos convenios y de estos contratos. Muchas veces, la mayoría de las veces, o muchas veces, esos documentos
no tenemos que leer solo la parte interesante, hay que leer muchos datos administrativos normales, como la fecha, el notario, el capital, o tenemos que leer que no hayan pasado 90 días, 80 días o 30 días entre un contrato y otro, que el DNI no esté caducado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo están haciendo personas y todo eso se puede automatizar y se puede hacer por este proceso, ¿no? Luego hay información más sofisticada que quizá la tenga que seguir viendo un humano, por supuesto, pero también depende cómo sea esa información, la inteligencia artificial nos va a ayudar a recomendarnos cosas sobre esa información un poquito más sofisticada también, ¿vale? Al igual que antes podemos tener errores humanos, ¿cuántas veces me he encontrado yo clientes que dicen, oye, es que hemos repasado el contrato y hemos repasado el DNI, hemos repasado la factura, hemos repasado tal, y nos hemos ido al notario y había un error en el DNI o había un error en la fecha o había un error en algún campo y hemos tenido que tirar atrás la firma del notario, ¿no? Eso pasa, somos humanos, como os decía, y nos equivocamos al leer un DNI en un documento, en otro y en otro y en otro. Tenemos que validar el DNI en varios sitios con la vista humana. Tenemos que validar que una fecha es correcta y que el DNI no está caducado. Tenemos que hacer varios procesos de cotejo entre esos documentos y al final nos podemos equivocar y nos podemos, bueno, pues nos puede pasar, se nos puede pasar y vamos a una firma y resulta que había algún error, ¿no? Bueno, pues esto pasa. Con un sistema bien entrenado y bien preparado ya no pasa. No digo que no pase al principio cuando lo estamos preparando y entrenando, pero una vez entrenado, ya a partir de ahí es altamente eficiente y no suele fallar, a no ser que venga información errónea en ese proceso. Al igual que antes con el RPA, trabajo tedioso, repetitivo, de bajo valor añadido y alto coste para la compañía, que implica pues, un elevado nivel de dedicación y atención de personas, ¿no? Personas mirando estos documentos, leyéndolos y validando que son correctos, ¿no? Pues igual que decíamos con el RPA, todo esto podemos mejorarlo con técnicas de RPA inteligente, que sería este caso de lectura de documentos, ¿vale? Vale, limitado valor de los datos. Los datos se quedan en el documento. Si el documento ese no lo digitalizamos, no extraemos la información del documento, de esa escritura, de ese poder, de esa factura, de ese expediente, de lo que sea, esos datos se quedan en el documento. Es decir, cuando queremos volver a recuperar esos datos, hay que volver al archivo físico, coger el documento o digital en PDF y volver a leer el documento. Con una técnica de inteligencia artificial aplicada a la lectura de documentos, lo que haremos es extraer esa información y la guardaremos en los sistemas. Con lo cual, esos datos ya quedan registrados en nuestros sistemas y cuando queramos acceder a ello no tenemos que volver a ir a leer el documento. Y evidentemente, pérdida de oportunidades en la compañía al incrementarse el tiempo de respuesta en la entrega de una solicitud. Obviamente, con el punto 1, ¿no? Si lo digo, si se nos están acumulando solicitudes, lectura de contratos, etcétera, o ponemos más personas a leer esos contratos y a desbloquear esas colas de trámites manuales, o bien se nos acumula el trabajo y podemos perder oportunidades con nuestros clientes, la satisfacción del cliente decrece, etcétera, etcétera. Con lo cual se trata de agilizar todo este proceso y todo este mecanismo. ¿Okay? ¿Qué nos permite, por lo tanto, la digitalización inteligente de procesos documentales? Pues agilizar esos procesos operativos donde se gestionan diferentes documentos, mejorar la toma de decisiones basadas en la información que viene de esos documentos e incrementar nuestra competitividad, aportar mayor seguridad y transparencia durante el proceso de información. Todo lo que este robot inteligente está procesando nos está grabando la información, está diciéndonos si encuentra errores, si no lo encuentra, va grabando lo que se llaman los logs, ¿no? Los registros de todo lo que va haciendo, de forma que siempre podemos trazar todo lo que ha hecho, por qué pasos ha pasado, por dónde ha pasado, si ha encontrado errores, si no ha encontrado errores, etcétera, 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 ¿no? Los humanos a veces cometemos errores, no sabemos o no nos acordamos si ha pasado un paso, si no, etcétera, y no escribimos todo lo que hacemos, ¿no? Estas máquinas sí que lo van haciendo, con lo cual nos permite encontrar muy fácilmente dónde están los errores y cómo subsanarlos, si se producen. Se dan diferentes grados de permisos a los usuarios para que puedan visualizar datos confidenciales o no de los documentos, tratar el documento junto con el robot, etcétera, etcétera. Optimizar los procesos que requieren mayor tiempo de dedicación de personas, como decía antes, con el caso de RPA, en lugar de tener una persona leyendo escrituras o mirando si DNI son correctos o no, etcétera, pues esto se lo dejamos a la máquina y dejamos que la persona se dedique a tareas de más alto valor añadido, ¿no? De más creatividad, más innovación, de más valor para la compañía. Y al final estamos teniendo un impacto positivo en el medio ambiente, ya que reducimos impresiones, documentos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos a hablar de pasos o funcionalidades que puede hacer un asesor legal cognitivo. Esto es un concepto que nosotros estamos trabajando en la compañía en CMC, que es un Cognitive Legal Advisor, es un asesor legal cognitivo, ¿no? Cognitivo significa que está entendiendo, igual que hacemos los humanos, está entendiendo el proceso, está entendiendo el documento, está entendiendo. Lo hemos preparado para que entienda lo que está haciendo. Ese entendimiento es lo que llamamos la inteligencia artificial, ¿vale?
Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los pasos a hacer es, primero tenemos que digitalizar los documentos, es decir, necesitamos los documentos en un formato digital, PDF, por ejemplo. Sí, por lo tanto, lo primero es pasar el documento de papel, si no lo tenemos en papel, a PDF. Y esto es súper sencillo y hay 1000 aplicaciones que hacen este proceso, fotografiando el documento, pasándolo por una impresora que te digitaliza el documento. Siguiente paso, tenemos que pasar ese documento, ese PDF, a texto que se pueda entender por una máquina. Porque el PDF no deja de ser un documento tipo imagen, podríamos decir, donde la máquina todavía no se puede meter en detalle a leer el documento. Por lo tanto, lo que se hace como segundo paso es pasar un OCR. Un OCR es una técnica de reconocimiento de caracteres, que lo que está haciendo es leer ese PDF para pasar ese PDF a texto plano, a texto normal, ¿okay? Que también va a guardar. Siguiente, vamos a leer inteligentemente el documento. Leer el documento significa aplicar unas técnicas de inteligencia artificial que se llaman de procesamiento del lenguaje natural. Igual encontráis por ahí gente que os habla de NLP. Es en inglés, Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Es decir, lo que está haciendo es, con el texto en plano, con el texto ya pasado por el OCR, está entendiendo lo que se está escribiendo en ese documento, lo que está escrito. Por lo tanto, es capaz de saber que se está hablando de un DNI, que se está hablando de un socio, que se está hablando de una fecha, que se está hablando de un capital o que se está hablando de lo que sea, de unos poderes o lo que toque. Después veremos ejemplos. Por lo tanto, este punto ya está aplicando inteligencia artificial. Hasta el primer punto y el segundo podría ser un RPA normal. Este ya aplica inteligencia artificial, ¿no? A través de estas técnicas de lenguaje natural. Siguiente paso. Vamos a procesar el cotejo de documentos. ¿Qué es el cotejo de documentos? Cuando hemos leído varios documentos, vamos a leer y a comparar entre esos documentos que el DNI está escrito igual en todos los sitios, lo que os decía antes, o que la fecha entre un documento y en otro, por ejemplo, no varía más de 30 días, si fuese necesario, o que el nombre del señor al que va a firmar este documento es el mismo señor, etcétera, etcétera. Vamos a validar eso. Esto puede tener algo más de inteligencia o no, depende. Pueden ser simplemente reglas normales como las que pondríamos en el proceso de RPA que hemos visto antes. Vamos a hacer un recomendador de aprobación o denegación del proceso. Esto implica también algo de inteligencia artificial. Es decir, una vez hemos obtenido todos los datos de los documentos, estamos obteniendo datos de esos documentos para hacer algo con ello, para permitirle al señor darle un renting o para darle un préstamo o para darle de alta en mi sistema o en mi producto, en mi servicio o darle de baja o lo que sea. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, una vez hemos obtenido y hemos cotejado y tenemos toda la información del proceso que queremos firmar, que queremos hacer, puede haber un motor de recomendación, como es este punto, un recomendador que me diga si ese proceso se puede firmar o no, o se puede aprobar o no, si es un proceso correcto o no es correcto. Es decir, imaginémonos que vienen DNIs caducados o que vienen DNIs no correctos, o imaginémonos que un señor nos está pidiendo un préstamo y ese préstamo supera nuestro ratio de score de riesgo con ese cliente. Todo esto se puede poner aquí en este proceso con inteligencia artificial. Es decir, esto es la parte un poquito más inteligente o más sofisticada, donde tenemos que entrenar al sistema para decirle, estos son, si estamos hablando de rentings o de préstamos, que luego veremos un ejemplo de renting, ahora después, esto se puede firmar o esto no se puede firmar, esto, si cumple esto, sí o no, etcétera, etcétera. Esto lo metemos aquí para aprobar o denegar ese proceso. Siempre es recomendar. La tecnología no va a decidir nada por nosotros que nosotros no queramos que decida. Va a ser siempre, perdonadme que me vuelven a llamar, va a ser siempre lo que la tecnología diga, ¿vale? Entonces, vale. Siguiente paso, firma digital y comunicaciones fehacientes. Bueno, ya lo hemos visto. Una vez el proceso está aprobado, podemos ir a firmar ese documento, a firmar la comunicación y a firmar el proceso y comunicar que estamos validando ese proceso es correcto y lo podemos firmar. Con lo cual, aquí entraría el punto 1 que hemos visto en esta sesión de firma digital, por ejemplo. Y el último paso, integración con los sistemas de gestión. Todo lo que hemos hecho, la lectura del documento, el OCR, su cotejo, su lectura inteligente, su aprobación o denegación, todos estos pasos los guardamos en nuestros sistemas. Y para guardarlos en nuestros sistemas, como hemos estado generando datos, aquí podemos volver a utilizar una técnica de RPA, donde estamos guardando la información en nuestros sistemas.
Incluso podemos, esto ya es la punta de la cerecita del pastel, podríamos decir, poner un buscador inteligente para que cada vez que queramos buscar a través de un DNI de nuestro cliente o cada vez que queramos buscar un notario o queramos buscar cualquier información de cualquier proceso que estemos haciendo, nos acceda rápidamente a los datos, nos busque los documentos firmados, nos busque los documentos grabados en nuestros sistemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, ¿por qué no? Podemos poner un chatbot incluso que nos ayude o bien a nuestro empleado o bien a nuestro usuario a subir los documentos, a procesarlos, etcétera, etcétera. Podríamos poner un asistente virtual si queremos. Todo esto son opciones o módulos que podríamos trabajar en un proceso de un asesor legal cognitivo que nos ayude a procesar documentos en una operación. Vamos a ver un caso real y un ejemplo que quizás se entienda mejor, ¿no? Imaginémonos que somos una empresa que vamos a dar un renting o somos un cliente que queremos contratar un renting, por ejemplo, de un coche o de una maquinaria o de lo que sea a un banco. Por tanto, es un renting a particulares. Primer paso, le vamos a pedir al usuario que nos suba. Se lo podemos pedir a través del chatbot, como hemos visto antes en el WhatsApp, en la firma de documentos por WhatsApp. Le podemos pedir que nos dé el DNI, que nos dé las 2 últimas nóminas, que nos dé la declaración de renta, que nos dé su carnet de conducir, que nos dé un recibo bancario donde aparezca la cuenta bancaria donde va a domiciliar el pago de los recibos del renting. Es decir, le pedimos una serie de documentos. Y el usuario lo que hace es darnos esos documentos por email, por el chatbot, por donde sea, ¿no? Y nos hace fotos de esos documentos o nos envía PDFs o lo que sea. Con lo cual, el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es reconocimiento óptico de caracteres de esos documentos, extraer el número del DNI, extraer la fecha de expiración del DNI, del propio DNI, extraer el importe de la nómina, extraer el importe de la declaración de renta, extraer los datos del carnet de conducir para ver que no esté caducado, etcétera, y le podamos dar un renting, lo que sea, ¿ok? Extraer el número bancario. Siguiente paso, una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es lectura e identificación de los elementos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es pasar estas imágenes a caracteres y aquí es donde estamos realmente extrayendo las fechas, los nombres, DNI, ingresos, etcétera, etcétera, con ya la lectura inteligente de los documentos. En el paso 2 lo que estamos haciendo es pasarlo a texto, como os decía, a pasarlo a texto plano y aquí estamos extrayendo toda esa información que os he dicho a través de técnicas que leen, que entienden esos documentos y las leen automáticamente. Proceso de cotejo. Ahora vamos a ver que tenemos todos los documentos, bastante, es decir, no nos falta ningún documento de los que se necesitan para pagar un renting, y cotejo vamos a ver que los documentos son correctos, que no están caducados, que el DNI es el mismo en todos los sitios, en la nómina, en la declaración de renta, en su propio DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que la documentación aportada es correcta y que las personas están todos los datos, etcétera. Por lo tanto, si todo es correcto hasta el paso 4, hasta este de aquí, ya pasamos al paso 5. El paso 5 es el que decía que tiene una inteligencia para que nos recomiende, oye, ¿le podemos dar el renting a este señor? ¿Podemos permitir que tenga ese riesgo con nosotros o no? Bueno, pues aquí es donde le ponemos nuestras reglas de negocio. Por ejemplo, vamos a comprobar que ese cliente no tenga ningún registro de morosidad de impagos, ¿no? Electrónicamente se puede consultar el RAI, el ASNEF, registros de impagados, etcétera, para ver cuál es el riesgo de ese cliente al cual le vamos a dar un crédito, un renting en este caso. Vamos a ver que, por ejemplo, tenga dos mínimos de años de antigüedad. Esto es un ejemplo. En su puesto de trabajo, que tenga un contrato indefinido o lo que sea, a través de la nómina, a través del contrato de trabajo que le hemos pedido, a través de lo que sea. Vamos a ver, por ejemplo, que la cuota de renting que nos está solicitando no suponga más de la 4ª parte de los ingresos netos mensuales de su nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a establecer una serie de reglas, algunas más sencillas y otras pueden ser más sofisticadas, para permitir que un recomendador, un sistema automático nos diga ok o no ok a firmar este documento, este préstamo con este cliente, este renting. O nos puede dar un ok con un porcentaje. Ok con el 80% de éxito, por ejemplo, y a lo mejor hay un punto que no cumple. Entonces nos diría, este punto no se cumple. Entonces es donde un humano ya valida y decide si se puede firmar o no se puede firmar el documento. ¿Okay? Si se puede firmar, pues pasaríamos ya a la firma digital que os he explicado antes, donde ya por OTP, biométrico, como sea, firmamos el documento con el cliente. ¿Okay? Y a partir de aquí, una vez está todo firmado y todo procesado, ya podemos grabar los datos en nuestros sistemas. Ya podemos grabar con un RPA, como explicaba antes, en nuestros sistemas toda la información. Y el último paso, si queréis, como os comentaba, es tener un buscador inteligente que me permita pues tener una búsqueda rápida sobre todos los documentos que estamos trabajando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el chatbot, un asistente virtual que en todo momento tiene un diálogo con nosotros que nos puede ayudar, sea nuestro propio empleado o sea al cliente,
en procesar todo este flujo. ¿Okay? Casos donde podemos aplicar procesos, lectura de procesos con documentos, donde podemos, con inteligencia artificial, donde podemos trabajar en entender documentos. Por ejemplo, para procesar albaranes y facturas emitidas y recibidas y procesar que efectivamente podemos trabajar el albarán es correcto con la factura, con el contrato y demás. Todo esto se puede automatizar entendiendo el albarán, entendiendo que es el correcta con la factura, etcétera, etcétera. Órdenes de compra y pedido, de venta, exactamente lo mismo. Gestión de documentación de proveedores o gestión de información fiscal, financiera, laboral de la empresa, donde tengamos que cotejar y validar una serie de datos. O, por supuesto, la digitalización de las facturas, la aprobación de rentis, leases, préstamos, como acabo de explicar, contratos, pólizas. Bueno, son ejemplos, algunos más repetitivos, verificaciones y altas de clientes, pliegos administrativos, de este vamos a ver un ejemplo ahora en real, etcétera, etcétera. ¿Okay? Con lo cual, un proceso en el cual tenemos que trabajar con diferentes documentos, tenemos que entender los documentos, tenemos que entender su contenido, tenemos que validar que el contenido es correcto en cada documento y entre sí podemos hacerlo con estas técnicas que estoy comentando aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer alguna demo. Me voy a arriesgar a hacer alguna demo. Vamos a hacer una demo de escrituras, de cómo vamos a procesar una escritura de constitución de una empresa o de poderes y cómo vamos a ver si un préstamo bancario se puede dar a unos clientes o no, por ejemplo. ¿Okay? Para ello voy a pasar aquí y vamos a entrar en tiempo real a ver esto. Mireos, esto es un ejemplo, no os fijéis mucho por la interfaz, por la pantalla, simplemente lo que vamos a hacer aquí es validar una escritura. Dice, estoy aquí para ayudarte a hacer un resumen de poderes y escrituras. Yo ahora voy a elegir una escritura, vamos a enseñar qué escritura voy a leer, yo tengo por aquí alguna escritura abierta. Esta escritura, este PDF que veis aquí, ¿lo veis? Es una escritura normal de una sociedad, con un DNI, con unos socios, con un capital social, con 72.000 euros de capital social, unos señores que son socios, que firman en base a un porcentaje de la sociedad, que tienen todos los estatutos de la compañía, los poderes, etcétera, etcétera. Bueno, una escritura normal de X páginas, como las que podemos tener en nuestras empresas y las que podemos tener de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de escrituras, que es una escritura de constitución o una escritura de poderes o una escritura de cambio de administrador, etcétera, etcétera, son documentos que más o menos son documentos parecidos o estándares, entre comillas, ¿no? Donde tenemos que leer una serie de clausulado, una serie de textos y directamente lo que hacemos es entrenar un sistema de inteligencia de este tipo, de lectura de documentos, para ser capaces de entender estos documentos. ¿Okay? Con lo que vamos a ver es el ejemplo de cómo elegimos esta misma escritura. Voy a ir a buscarla ahora aquí. Tengo por aquí un ejemplo. Demos de escritura y poderes. Escrituras. Esta escritura que estoy eligiendo es la que vamos a procesar. Le digo al sistema que me lo analice. Aquí dice qué opina Watson. Watson es un sistema de inteligencia artificial de IBM en este caso, pero hay muchísimos y los hay incluso open source. Open source quiero decir sin coste de licencias, etcétera, muy asequibles para hacer este tipo de procesos. Vamos a ver si las demos no me dejan mal, que las demos siempre tienen este tema. Muy bien, ya está. Vale, disculpadme que se me corta un poquito aquí a la izquierda, pero aquí está el documento, se me corta por el iPad, porque la resolución aquí no es la misma. Pero bueno, aquí vemos que esto que veis aquí a la izquierda es la escritura que yo os acabo de enseñar en PDF pasada a texto, es decir, es el OCR que os decía antes, ¿vale? El OCR este de aquí de la izquierda lo que está haciendo es todo el PDF que hemos visto antes de 30 y pico páginas, me lo está metiendo todo seguido, en este caso así, a través de un OCR, a texto plano. Y aquí a la derecha me está haciendo los descubrimientos. Los descubrimientos son las cosas que quiero encontrar de esta escritura. O sea, yo he entrenado el sistema para decirle, oye, dime quién es el notario. Pues yo abro aquí, me dice, mira, el notario es de Galicia y se llama Nelson Rodicio tal. Y aquí, marcando a la derecha, me lo encuentra en la parte de la izquierda, me lo encuentra en el texto. Me está diciendo, comparecen unos señores, el notario es el señor Nelson Rodicio de Galicia. O cuál es la fecha de constitución. Por la fecha de constitución de esta sociedad es el 28 de enero del 2005. ¿O cuál es la razón social? Pues como se llame, ¿no? Alenta Consulting. ¿Cuál es su domicilio social? Pues su domicilio social es calle La Coruña, Galileo Galilei, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objeto social? Pues esta empresa puede preparar y montar todo tipo de instalaciones informáticas, puede comercializar y distribuir equipos informáticos, hardware, puede hacer dirección y gestión, asesoramiento de empresas informáticas, bla, 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 bla. ¿Cuál es el capital social? Esta compañía se constituye por 72.000 euros. ¿Cuál es la participación? Pues aquí me diría las participaciones de los socios, de los señores socios.
¿no? Me lo paso todo esto. ¿Quiénes son los socios, estos señores? ¿Cuál es el número de cuenta donde se deposita el capital social en esta cuenta? ¿Cuáles son los datos de inscripción? Pues está escrito en el folio 1, el número tal, del tomo tal, en este caso de Galicia, creo. ¿Y cuáles son las facultades, los poderes? ¿Qué pueden hacer los socios? Pues luego una administración puede llevar a cabo cuántas facultades determinen, el nombrar personal técnico, puede llevar y firmar la correspondencia de la sociedad, puede comprar y transmitir mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, me va encontrando todas las partes que hemos, digamos, entrenado de una escritura normal para encontrar todo lo que nos puede interesar. En este caso, lo que llamamos descubrimientos, pues todos los que habéis visto aquí, pero podemos preparar muchísimos más si fuese necesario. ¿Ok? Vale, esto es un primer ejemplo que os quería enseñar. Siguiente ejemplo. Imaginémonos que en lugar de hacer una escritura queremos hacer, por ejemplo, un pliego administrativo. Un pliego administrativo es, voy a enseñar un ejemplo también. Un pliego administrativo sería, por ejemplo, esto. Un pliego. Un pliego es un documento que en este caso es un documento real del Ayuntamiento de Burgos, donde está lanzando un concurso público para contratar un seguro de vida. Imaginémonos que somos una empresa de seguros y queremos acceder a este pliego. O un pliego para lo que sea, para una infraestructura, para un soporte informático, para lo que sea. Normalmente los pliegos administrativos administrativos y técnicos, tienen muchas hojas, muchas páginas que tenemos que leer, entender, etcétera, etcétera, y que tenemos que en base a lo entendido y en base a lo leído, tenemos que procesar para preparar nuestra oferta. Bueno, pues nuestro trabajo no es leer el pliego, entendedme. O sea, sí que hay que leer el pliego, pero nuestro trabajo está en preparar la oferta y prepararla bien y ajustarnos bien para ganar ese contrato público. Con lo cual, en este caso, y es un caso real también que hemos entrenado para compañías, para clientes nuestros, lo que hacemos es reducir la lectura de este pliego, simplificar la lectura de este pliego, hacerla con esta inteligencia rápida, sencilla, fácil, para que el trabajo no se pierda, entre comillas, no se invierta tanto en leer el pliego, sino que ya le obtenemos toda la información relevante para que el trabajo se concentre en los días que nos quedan solo para preparar la oferta, que normalmente suelen ser pocos días entre que se licita y se tiene que presentar la oferta. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a hacer este ejemplo, vamos a elegir este mismo pliego. Vamos a ir ahora aquí a leer este mismo pliego, el pliego de Burgos y decimos lo mismo. ¿Qué opina? En este caso se ha entrenado el sistema para leer cualquier tipo de pliego, en este caso donde los objetos son, en este caso, seguros de vida y tal, pero se trabaja para cualquier tipo de pliego. En algunos pliegos puede ser que tengamos que leer más clausulado, en otros que tenemos que leer menos. Normalmente estos sistemas, algunos ya pueden estar preentrenados cuando son textos estándares como una escritura de constitución o de poderes, como hemos visto antes, o otros tenemos que prepararlos o adaptarlos en cada negocio, en cada sector. En este caso, volvemos al mismo ejemplo. Estamos pasando el pliego que habéis visto con todas sus hojas a texto plano y a partir de aquí ya vamos a los descubrimientos a la derecha. El nombre del contrato pues es un seguro de colectivo de vida, en este caso de la Hacienda de Burgos. La fecha del contrato, pues es de las 24 horas, sería el servicio de las 24 horas del día 31 de diciembre a las 0 horas del 1 de enero del 2018, etcétera. El ámbito de cobertura, ámbito mundial. Todo esto me lo va encontrando siempre a la izquierda. La duración, este contrato se puede prorrogar durante 2 años más. Puede haber cláusulas voluntarias o obligatorias de prorrogar el contrato en según qué casos. Hay que presentar la oferta a este pliego hasta las 13 horas del 40º día natural a contar de la fecha tal. La presentación de ofertas se puede hacer por correo, en manos. O sea, estamos extrayendo, como veis, del pliego la información que nos interesa conocer para presentarnos esta oferta. El contenido de la propuesta que tiene que llevar, qué tiene que contener, el sobre C, ya sabéis, las sobres y tal, las garantías que tenemos que dar, el 5% del precio, la presentación, emisión, debe formalizarse una póliza administrativa, no sé qué, la revisión de precio no procede, para ver, etcétera, etcétera. Bueno, pues como veis, hemos entendido, con una máquina, hemos entendido ahora en tiempo real, un ejemplo, hemos entendido un pliego. Voy a acabar con el último ejemplo, que es el del préstamo que os comentaba. Vamos a ir aquí. Aquí tenemos un entorno donde me va a pedir 3 documentos. Un contrato, una aprobación y un dictamen. Es un préstamo y es un caso real también, en este caso de un banco. Vamos a ver los documentos, que los tengo aquí. Los documentos serían contrato. Esto es un contrato de préstamo real de México. El contrato tipo de una empresa donde está firmado en este caso el contrato por los diferentes prestatarios, prestamistas, fiadores, etcétera, donde más abajo veremos
información de los que firman, de los solidarios y ociadores, los prestatarios, perdón, me lío con ese término siempre. Las firmas, por supuesto, que tenemos que reconocer también con OCRs, las condiciones del préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y igual que el préstamo, tenemos la aprobación del banco. El banco tiene que aprobar el préstamo con un tipo de interés, favorable o no favorable, etcétera. En este caso vemos que está aquí marcado el favorable, la resolución, etcétera, etcétera. Y tiene que haber un dictamen, en este caso también jurídico del banco, determinando que se puede dar este préstamo a esta empresa que se llama Agropecuaria Santa Bárbara de México, que los poderes que tiene son estos y que sus socios fiadores y tal pueden firmar contratos, etcétera, y demás, ¿no? Pues esto es el documento de dictamen del banco. Y lo que vamos a hacer es intentar que un sistema entienda esto y nos diga si puede o no firmar el préstamo. Por lo tanto, vamos a ir aquí y vamos a decir, mira, elige el contrato. Yo ahora me voy aquí en mi sistema y busco el contrato. Vamos a ver. Uy. Ahora, vamos a ver. Demo, yo tengo aquí Legal Advisor. Vale, contrato. Vamos a elegir primero el contrato. Ahora vamos a elegir la aprobación, el documento que habéis visto de aprobación. Y ahora vamos a elegir el dictamen. Es decir, los 3 documentos que he enseñado en PDF. Primer paso, esos documentos pasados a OCR son estos. Esto es el OCR, es decir, el texto plano del documento de contrato que os he enseñado antes. Son los dólares que aparecían en las tablitas, los nombres de fiadores, intereses, domicilios, etcétera, toda la información. ¿Okay? Y lo tenemos igual para la aprobación y lo tenemos igual para el dictamen. Y ahora le vamos a decir qué opina Watson. ¿Qué opina Watson? Pues es, como os decía, el sistema de inteligencia artificial que hemos usado para tratar esta información. Lo que está haciendo es entender el texto con la inteligencia artificial de cada uno de los documentos y procesarlos. Vale, pues aquí tenemos ahora el contrato. Contrato en OCR, pero igual que el contrato podríamos acceder al dictamen o podríamos acceder a la aprobación. Es decir, tenemos los 3 documentos procesados. ¿Vale? Vamos a volver al contrato. Y aquí a la derecha, descubrimientos. Descubrimientos es lo que nos ha interesado leer. En este caso es un pago de crédito en línea de moneda nacional del Banco Santander, bueno, aquí tenemos el banco, de los intervinientes, de los obligados solidarios, detalles, separación de bienes, la sucursal donde se firma, el código del cliente, el importe del préstamo, son 55.000 pesos mexicanos, 55.000 creo, sí. Aquí lo dice, 55.000 pesos. El interés que vamos a aplicar, los intervinientes que van a firmar, la tasa TIE, la tasa ordinaria, la fecha de firma, etcétera, etcétera. El lugar de firma del contrato, bueno, todo lo que nos ha interesado encontrar. E igual que lo hacemos para el contrato, hacemos los descubrimientos para la aprobación y tenemos otro tipo de campos aquí, o lo hacemos para el dictamen. Es decir, de cada documento estamos extrayendo los campos que nos interesan. Vale, ¿y dónde está la gracia ahora? La gracia está en que una vez extraído esta información, tenemos que decirle al sistema, lo que se hablaba antes, un recomendador que me diga, ¿se puede firmar este préstamo o no se puede firmar? Los datos que aparecen en el contrato, en la aprobación y en el dictamen son de las mismas personas, son correctos, etcétera. Eso lo vamos a ver aquí abajo, que son las reglas de negocio, lo que os decía, el cotejo entre los documentos donde hay un recomendador. Y me dice, la primera columna me dice status OK, y si hubiese algo no OK me lo diría. Pero aquí hay una serie de reglas que me está diciendo, por ejemplo, la primera, la fecha de firma del contrato se encuentra dentro de la vigencia de la aprobación, 90 días a partir de la fecha de la aprobación. Es decir, no puede pasar más de 90 días entre la fecha del contrato y la fecha del documento de aprobación. Y me dice la firma de fecha del contrato es 2018, 11/6, o sea, 6 de noviembre de 2018, y la fecha de la aprobación, pues 1 de noviembre del 2018. O sea, se aprobó el 1 de noviembre y se hizo el contrato el 6 de noviembre. No han pasado más de 90 días en formalizar el contrato con el cliente desde que el banco lo aprobó, con lo cual es correcto. El nombre de la acreditada, el nombre de que va a recibir el préstamo, es la misma empresa en todos los sitios. Los obligados solidarios son los mismos en todos los sitios. El nombre de la acreditada descrito en el dictamen coincide con el descrito en el contrato. El tipo de razón social es la misma. Los intervinientes coinciden los apoderados en todos los sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me está encontrando todos los datos que nos interesan de estos documentos y me los está cotejando para ver que son correctos, que son los mismos. Y ahora vamos a intentar engañar al sistema. Voy a volver atrás, permitidme con esto acabo. Y le voy a decir que me vuelva a elegir el contrato, le voy a decir que me vuelva a elegir el mismo documento de aprobación,
Le voy a decir que me vuelva a elegir el mismo documento de dictamen. Y ahora, en el OCR, voy a venir aquí y como esto es texto editable, lo puedo editar. Voy a venir aquí al señor Gerardo, lo voy a borrar. Y me voy a poner yo, Juanfran. Por tanto, he cambiado en este caso, un fiador, ¿no?, del contrato. Y creo que había un sitio donde hablaba de la fecha del contrato. Vamos a ver si lo encontramos fácil. A ver, la fecha. ¿Dónde está la fecha? Aquí, 6 de noviembre. ¿Os acordáis que la fecha era el 6 de noviembre? Vale, pues este 6 de noviembre lo vamos a poner el 2021, que estamos ahora, ¿eh? Por ejemplo, 6 de noviembre de 2021. Ok. Y a esto le vamos a decir guardar cambios, importante, guardado. O sea, para él ahora, el OCR es este, lo acabo de modificar. Le voy a decir qué opina. Acabo de modificar un par de datos en el contrato. He cambiado a una persona que firma, me lo he puesto yo, y he cambiado la fecha del contrato. Pero no lo he tocado en el documento de aprobación ni lo he tocado en el documento de dictamen, con lo cual los datos que aparezcan en la aprobación en dictamen van a ser los originales que venían del PDF. Está procesando en tiempo real ahora mismo la información del contrato modificado por mí, la aprobación original y el dictamen. Y vamos a ver si todo funciona bien. Ahora está yendo un poquito lentito. Nuevamente funciona bien, pero vamos a ver que no nos deje mal. Ahora parece que no procesa por alguna razón. Hola. Bueno, pues parece que ahora no quiera procesar por alguna razón, no sé por qué. Ha procesado bien antes y ahora no está procesando con los cambios que le he dicho. Permitidme rehacerlo, permitidme rehacer el tema otra vez. Voy a hacerlo muy rápidamente y si no funciona esta vez lo vamos a dejar. Contrato, aprobación y dictamen. Y vamos a editar el contrato otra vez, vamos a ir rápido, vamos a cambiar a la persona, como ya he hecho. Vamos a cambiar a este, voy a poner yo. Y vamos a guardar cambio. Vamos a ver lo de la fecha, vamos a dejarlo. A ver. Bueno, esto sí funciona bien y acaba obteniendo los resultados. Ahora parece que sí, no sé por qué. Tenemos el contrato procesado con el cambio que le he hecho. En este caso solo he cambiado al final a la persona. Por lo tanto, si venimos aquí a los intervinientes, ¿veis? Juanfran. Ahora aparezco yo como un interviniente dentro del contrato. Sin embargo, no me he modificado, mi nombre no aparece en el dictamen y en la aprobación. Eso significa que aquí abajo, la fecha al final en este cambio que he hecho ahora no la he modificado, pero si lo hubiese modificado esta primera regla me parecería no ok. Y aquí más abajo, aquí, fijaos, hay un no ok. ¿Por qué hay no ok? Porque los nombres de los intervinientes, la acreditada, los apropiadores legales, la acreditada de banco, obligadores o fiadores, coinciden en la carátula y los apartados del contrato. El nombre de los acreditados, la carátula y las firmas del contrato y los documentos tienen que coincidir. Y como Juanfran no está en todos los documentos ni está cambiado en todos los sitios, no coincide. Entonces me avisa de que, ojo, que tengo esta regla errónea. Por lo tanto, habría que modificar esto, habría que subsanarlo para que se pueda firmar este contrato de préstamo. ¿Ok? Muy bien, y yo creo que con esto pues vuelvo otra vez al PowerPoint y yo creo que con esto pues se ha acabado. José Antonio, yo creo que podemos pasar a la parte de preguntas, dudas y demás. Aquí tenéis mis datos, mi información. La dejo unos segundos los datos por si alguien quiere consultar claro, posteriormente. por supuesto. Y ahora ya lo quito, José Antonio, y paso a la cámara si queréis, si nos vemos o entramos en las dudas, preguntas y demás.
¿Okay? Tienes bastantes preguntas, ya te lo digo. ¿Sí? Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno, a lo largo de ¿Es la bueno sesión. o malo? Igual no me he explicado bien, José Antonio, y hay muchas dudas, Te he explicado, También puede ser. Bueno. No creo que eso, porque por lo que veo las preguntas son realmente más de cuestiones, Vale. en muchos casos técnicas, ¿vale? Te planteo Muy bien. una de las primeras que hemos tenido, ¿vale? Yo te pongo Voy a dejar de compartir pantalla. Eso es, te pongo un poco en antecedentes. Una pregunta que nos planteaba en este caso Guillermo era si en el caso de la firma digital se puede hacer para aprobar una factura contabilizada para antes de ir a pagos, y esto sin que sea necesario tener un usuario de sistema ERP. Quiero decir que si este proceso iría a través de un email a la persona firmante. Gracias. Es una pregunta compleja, Sí, a ver si lo he entendido bien. La firma digital lo que me permite es identificar a una persona que tenga que firmar y, por lo tanto, firmar un documento. Si el documento es firmado, en este caso, por una persona que tiene que firmar, entiendo, la persona firmante, lo que estamos haciendo previamente es preparar un documento, por lo que he entendido, que tenemos que recoger de un sistema MRP, ha dicho. Sí. Lo que haría el proceso de firma es decirle, oye, vete al sistema recoge este documento, bájalo y prepáralo para firmar, y el documento lo adjuntas a un email que lo envías a la persona que lo va a firmar. ¿Es eso lo que he entendido? ¿Es correcto? Y entonces la persona que lo tiene que firmar recibe ese email donde habrá el documento, que normalmente estará adjunto en un link o algo así, y la persona que tiene que firmar marcará el link, accederá a la plataforma de firma, porque detrás tiene que haber el software de firma que valide eso, y ahí estará el documento preparado. O sea, en realidad no irá junto al mail, como decía, irá dentro, el documento a firmar irá dentro del sistema de firma que se ha preparado para que firme ese señor, ¿no? Con lo cual lo que habrá es marcará el link, accederá al documento y arrancará el proceso de firma para firmar, si precisa, tranquilamente. De hecho, todo esto lo puede gestionar automáticamente el propio sistema de firma digital. Pero si hubiese algo más complejo, podríamos trabajar con RPA por en medio también, pero creo que no es necesario. Sí. Perfecto. No sé si la contesto, pero bueno. Yo intentamos saber, ahora miraré ahora el chat. me aparece por aquí entendido. Sí, gracias, te aparece entendido, sí. Gracias. Muy bien. Voy a poner el chat por aquí, Josep, Miquel planteaba una pregunta un poco más amplia, que es para ti transformación digital y la innovación. Eso da para... Entiendo que da para un seminario. Esto da para días y días enteros. ¿Qué es para mí transformación digital e innovación? Son dos cosas diferentes. A ver, innovar, voy a empezar por innovar, aunque es lo más etéreo, quizá lo más difícil. Para mí innovar es cambiar para mejor un status quo que tenemos hoy. Es decir, la innovación no siempre o no tiene por qué llevar tecnología. La innovación, yo puedo estar mejorando algo en mi empresa porque optimizo un proceso de personas que tengo, optimizo un proceso logístico, utilizo un proceso... Siempre que estoy optimizando algo, estoy innovando, porque estoy mejorando, estoy aplicando algo, sea una regla, sea un conocimiento, sea lo que sea, estoy cambiando la situación actual a una situación mejor. Por lo tanto, estoy innovando, ¿vale? Hay mucha gente que dice innovar es traer del futuro el futuro a la agenda de hoy. Hay una gran persona que es Xavier Marcet que en sus libros habla de esto, ¿no? Traer el futuro a la agenda de hoy. Es decir, algo que yo no hago hoy, pero que me gustaría hacer, que podría cambiar, que podría optimizar, que podría mejorar, lo hago hoy. Entonces estoy hablando de innovación, ¿ok? Que no tiene por qué ser lo mismo, no es lo mismo de hecho que transformación digital. Transformación digital es transformar un proceso, sea con innovación o sin innovación, pero un proceso que estoy haciendo hoy, transformarlo en digital. Un proceso manual, lo transformo y lo digitalizo. Normalmente, cuando transformo y digitalizo, es cierto que hay un componente intrínseco que es que estoy de alguna manera innovando porque ya estoy optimizando algo. Normalmente, la tecnología de digitalización me permite optimizar, como hemos visto hoy. Pero a veces no tiene por qué ir ligado. No estoy cambiando nada, no estoy mejorando nada, simplemente estoy haciendo algo que se hace así, más cortito. Si a eso lo podemos llamar innovación, también sería innovación, pero no tiene por qué. Muy importante, la innovación... O sea, el problema de las empresas en transformación digital no está en la palabra digital, está en la palabra transformación. Es decir, para transformar digitalmente tenemos que querer transformar.
O sea, luego aplicaremos la digitalización y las técnicas que sean, pero queremos transformar. Y muchas veces el problema o lo que tenemos que hacer es transformar la cultura empresarial, las personas y la gestión del cambio de personas. Una vez estamos concienciados que queremos cambiar algo y queremos mejorarlo y queremos transformarlo, le aplicamos si queremos tecnología y lo llamamos digital. Y eso sería la transformación digital, aplicar tecnología a algo que queremos cambiar y transformar en la compañía. Pero el problema no está en lo digital, que es técnica y se tiene que hacer y tal, pero el problema está en la cultura empresarial. Podemos poner el mejor Ferrari en la puerta de un empleado y si no sabe conducirlo o no quiere conducirlo, no lo va a conducir. ¿Ok? Con lo cual, ojo con ese tema, bajo mi punto de vista. Muy bien. Yo creo que más o menos es, dentro para lo que da el tema, que lógicamente da para hacer bastante. Da para hablar. Yo creo que sí que más o menos ha quedado vale. Una cosa, luego tenía otra pregunta por aquí, espérate un momento, a ver si la encuentro. Ah, sí, te pedían cómo se llama la aplicación de RPA que has explicado. Ha aparecido en el vídeo, se llama Sikuli, lo podéis investigar. Sikuli, en este caso, es un software que me permite, es open source, es gratuito, lo podéis utilizar, lo podéis descargar y utilizar, y permite gestionar esos procesos, hacer procesos. Nosotros, hay varias tecnologías y varios fabricantes que fabrican software de RPA, algunos más sencillos de utilizar, otros menos, en función de los costes, complejidades y demás, pero en este caso es Sikuli, con K, S-I latina, K-U L y latina también, L de Lérida y latina. Y en este caso lo que haces es un software que programas estas acciones que hemos visto, ¿no? Y vas programando todo este tipo de acciones con Sikuli. Vale. Los RPA más conocidos en el mercado y los más grandes son UiPath. UiPath es un fabricante de RPA, UiPath, y Blueprints, normalmente. Son los fabricantes internacionales más grandes de RPA y los que utiliza la mayoría de las grandes compañías. Pero RPA es, como decía, como una macro de un Excel. Podemos utilizarlo con software más pequeñitos o más básicos y gratuitos como Sikuli, por ejemplo, u otros que hay. ¿Okay? Vale. Gracias. Alfonso también planteaba si en el ejemplo que has puesto del pliego, la información extraída la podías pasar a un formulario Excel o un Word. Entiendo que sí, sin ningún problema. Por supuesto, la aplicamos RPA directamente, o se programa a mano, vale, o se aplica un RPA. O sea, una vez extraigo la información, de hecho es lo que hacemos nosotros, dices, oye, toda esta información de estos descubrimientos que tenemos aquí, lo que yo decía antes, para que no se quede en el documento y cada vez que hemos pasado el proceso no tengamos que volver a procesar el documento, lo que hacemos es pasar esos campos a un formulario, a un RP, a donde sea, con un proceso de RPA, por ejemplo, con lo que fuese, se graba y ya está. Sí, eso se hace. Es lo que hay que hacer normalmente. Luego, en el tema del Cognitive Legal Advisors, preguntaba si hay que enseñar a la máquina o bien enseñada y digamos, cómo se le enseña a la máquina. Brevemente, buena pregunta. Entiendo que es un aspecto de muy buena pregunta. Lo que has dicho de los robots. Vale. Sí, del NLP, sobre todo del Natural Language Processing, proceso de lenguaje natural. Muy buena pregunta esta. A ver, a la máquina siempre hay que enseñarla. Es decir, a la máquina siempre hay que enseñar. Otra cosa es que ya venga enseñada para un proceso o lo tengamos que enseñar in situ en el momento que tengamos que hacer el proceso. Pero siempre hay que enseñarlo. La inteligencia artificial no existe, o sea, es artificial, con lo cual siempre hay que prepararla. ¿Qué significa eso? Un DNI es el mismo para todos. El DNI español es el mismo para todo el mundo. Con lo cual no hace falta entrenar en el proceso en mi empresa la lectura y la inteligencia de obtener datos de un DNI. Porque ya lo hemos hecho nosotros, ya viene entrenado, en ese caso ya viene entrenado. O un pasaporte, o los campos de una factura, aunque los campos estén desordenados. Desordenado quiere decir que el nombre del emitente de la factura, del remitente, esté en un sitio o en otro, que el importe esté más arriba o abajo. Las plantillas pueden ser diferentes, las plantillas no importan, lo que importan es la información que extraemos. Pero en una factura siempre vendrá fecha, siempre vendrá importe, IVA, etcétera, si es una factura española, etcétera, etcétera. Eso también viene preentrenado ya. Una escritura de constitución, una escritura de poderes. También nosotros, en nuestro caso, las tenemos preentrenadas ya. ¿Por qué? Porque siempre suelen venir los mismos campos. Aunque los socios son diferentes, los impuestos son diferentes, los poderes pueden ser diferentes, pero cuando entrenamos la lectura de inteligencia artificial de textos, él entiende que dice, ante mí el notario, no sé qué, o el ilustrísimo señor del colegio de notarios, no sé qué, tal. Todas esas locuciones de texto, los sistemas de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural entienden que lo que viene a partir de ahí es el señor notario. Con lo cual, da igual que lo digas de una manera o que lo digas de otra, sinónimos, él entiende que viene el notario. O da igual cuando vamos a leer los poderes, sabe que a partir de aquí vienen una serie de poderes o de institutos. Eso normalmente también viene preentrenado, porque son documentos estándares o oficiales, en este caso de España, que se podrían aplicar en cualquier otro país igualmente.
Es cierto que puede ser que alguno sea más sofisticado y algún ajuste siempre hay que probarlo y ajustarlo. Claro. Pero normalmente hay documentos preentrenados. Lo que no vendrá preentrenado son los documentos propios de cada cliente. Si yo tengo un contrato que es mío, es mi contrato de servicio, de producto, de venta, de lo que sea, ese es mi contrato. Ese no, yo no lo conozco previamente. No es un documento oficial de mercado, con lo cual no lo puedo tener preentrenado. Tendré que coger ese documento y entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Y ahora la segunda parte de la pregunta. Se entrena de dos maneras. Hay una manera que es determinística y otra que es probabilística. Determinística es que yo puedo saber en el documento encontrar exactamente frases y trozos y demás donde se habla de una serie de cosas que a mí me interesa extraer. Entonces voy de alguna manera y marco esos documentos, ¿vale? Si os fijáis en el pliego que yo había marcado, había zonas subrayadas en amarillo, ¿vale? Eso se ha hecho para determinar qué zonas del documento y qué frases quiero entender, ¿vale? Entonces voy leyendo todos esos documentos, ¿vale? De forma determinística. Y la forma probabilística es al revés, es yo sé, por ejemplo, que este documento habla de no sé qué, o que tengo que encontrar el notario, o que tengo que encontrar un importe, o que tengo que encontrar si esto habla bien o mal de algo, y le paso muchos ejemplos y le digo que el resultado, es decir, le digo el resultado, le digo el final. Se aplica mucho, no sé si habéis oído hablar del sentimiento de los mensajes, ¿no? Esto es positivo, es negativo, ¿no? Pues oye, ¿qué es positivo o qué es negativo? Lo mira un humano y dice, primero, lo entrena con casos de prueba, positivo, negativo, o este es el importe, este no es importe, esto se puede aprobar, esto no se puede aprobar, lo que sea, es decir, siempre hay una intervención humana y le pasamos todos esos documentos al sistema. El sistema aprende sobre el resultado y sobre lo que encuentra en el documento y se crea sus propias reglas, es decir, las reglas no las damos nosotros. En este caso, las detecta el sistema. El sistema se crea reglas y dice, vale, en todos estos documentos, cuando es positivo pasa esto, cuando es negativo pasa esto, cuando se puede aprobar pasa esto, cuando se puede negar pasa esto, cuando el importe es correcto es así. Vale. Él se crea reglas en base a lo que encuentra, no se las doy yo, no es determinístico. Entonces, en base a todo eso, esas reglas las aprende y cuando le damos un documento nuevo que ya no está entrenado con un humano, él aplica las reglas y te dice sí o no. No sé si esto, que también tiene su rollo, pero no sé si se habrá entendido. Bueno, creo que sí que se entiende por los dos métodos, porque lógicamente, al ser un aprendizaje que va realizando en base a la experiencia y a lo que tú le vayas diciendo, claro, lógicamente... Fijaos, yo siempre, perdona que te interrumpa, José Antonio, siempre pongo un ejemplo con mi hijo pequeño o con cualquier niño, ¿no? Mi hijo ahora va a cumplir 2 años, ¿no? Yo me puedo poner a explicarle a mi hijo cómo es una pelota. Le puedo decir, mira, cariño, la pelota es redonda, la pelota puede ser de muchos colores. Hay pelotas que son así ovaladas, hay pelotas que botan más, hay pelotas que botan menos, que se utiliza para un deporte, para otro. Le puedo explicar 1000 reglas determinísticas de lo que es una pelota. Eso es determinístico. La pelota es así, tal. Sí. Y mi hijo lo entenderá o no lo entenderá, porque entenderá las reglas o no las entenderá, o las sabrá aplicar o no las sabrá aplicar. La otra manera de decirlo es probabilístico, por experiencia. Es decir, yo le doy pelotas, le doy una pelota que bota más, le doy una pelota que bota menos, le doy diferentes pelotas y él en su cabeza está creando imágenes y reglas de lo que es una pelota. Y sabrá que habrá pelotas de colores diferentes, de tamaños diferentes, que botan más, que botan menos, pero lo está haciendo él en base a la experiencia, en base a la probabilidad de uso. Eso es el otro sistema, el probabilístico, digamos. ¿No? Le das el resultado y él se crea las reglas en el cerebro. Pero eso se aplica con la inteligencia artificial. Perfecto. Pues, oye, Juanfran, encantado de la respuesta, que yo creo que ha sido bastante completa. Sí, pues muchas gracias. Yo no sé si alguien tiene... Estas eran las que tenía en el chat y básicamente en el FAQ de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna más. Si la tiene que hacer, por favor, pues es el momento, yo creo, de hacerla. Yo, por mi parte... iba a hacer alguna, pero como creo que los anfitriones han hecho alguna bastante ya acertada de las que yo iba a hacer, porque yo iba a hablar un poco sobre los aspectos, las vivencias que he tenido yo con todo el tema ahora mismo de RPA, de inteligencia artificial, de la automatización, vamos a decir así, de determinados aspectos que, sobre todo, por ejemplo, en el mundo jurídico, en el mundo legal, está pasando. Es decir, esto va a una velocidad turbo y sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos ya los despachos de abogados ya están diciendo que el mundo jurídico, como se entendía hace 10 años, ya está abocado a una muerte total, porque dice va a cambiar totalmente, va a haber una automatización en todo tipo de escritos y aspectos legales hoy en día, que no van a necesitar prácticamente la interacción humana, salvo en casos muy concretos, pues eso, para verificar, repasar, etcétera.
Y en el mundo bancario también ya lo estamos viendo. Es decir, el mundo bancario es otro, digamos, líder de mercado que de alguna manera está llevando los pasos hacia dónde va a ir todos los aspectos. Es decir, alguien me hablaba de hace poco, pues eso, es decir, que operaciones como las que has explicado de renting automática de vehículos se van a hacer prácticamente de manera automatizada, simplemente con un aspecto de verificación, pero todo realmente bajo un proceso totalmente reglado. Nada, pues por mi parte, Juanfran, agradecerte la intervención. Creo que ha sido... Gracias, José Antonio. En este tema que comentabas, solo una puntualización. Sí. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver por el mercado, que le ponemos un tech detrás a todo, ¿no? Cuando hablamos de fintech, es eso, ¿no? Es que aplicamos a las finanzas tecnología. Y en el campo de los abogados y los documentos legales y tal es legal tech, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Ya insurtech, proptech, de properties, hay de todo, a todo le ponemos un tech. Ojo con el tech, lo que yo decía, porque el tech no lo es todo, hay que aplicarlo al negocio siempre, y esa aplicación al negocio es importante, ¿no? Al final la tecnología aplicada, ¿no? Pero es eso. Claro. Pues nada, muchas gracias, José Antonio, y gracias a todos. Están los datos ido un poquito más pronto. Sí, pero estamos son las 11:30, ¿no? Sí, prácticamente 21, es decir, que estamos en la cosa o sea, que casi he Por estado las eso 2 horas, te digo. Sí. Nada, ahí tenéis los datos de Juanfran García para contactar para cualquier tema que alguno de los asistentes quiera de la sesión. Y yo por mi parte, pues bueno, tener en cuenta en este caso a ti y al grupo CMC, de cara sobre todo a las sesiones que vamos a seguir desarrollando durante este ejercicio y el año que viene, que nos queda todo el 2022 para trabajar, y tener la oportunidad de volver a contar con tu presencia. Pues aquí estamos para ayudar en lo que podamos y sobre todo, como digo, al final, muy importante, la tecnología, que es lo que nosotros hacemos y tal, está para aplicarla y para sacar provecho, con lo cual no le tengamos miedo y empezamos a mejorar cosas con ello. Encantado de participar en lo que consideréis. José Antonio y Cámara de Comercio. Pues nada, gracias. Fantástico, pues mantenemos el contacto y nada, y a todos los asistentes, pues muchas gracias y espero que hayáis disfrutado. Pues nada, un saludo, Juan. Gracias a todos, un saludo, gracias. Y adiós, hasta la próxima. Gracias. Adiós.